Mata. ¡Alto! Mata. ¡Vamos! Niño. Mi niño. No. Li Liangsheng, ¿por qué haces esto? Con nuestro hijo. Es porque tus logros militares son demasiado grandes. Todos solo te ven a ti. Nadie recuerda a este gran general. Prima, culpa a tu hija bastarda. Por hacer que mi esposo perdiera la batalla de Sudong. Ahora solo quedas tú y esta bastarda. Para sacrificar ante los 100.000 soldados Chen y calmar su ira. Esposo, mátala rápido. Solo así podremos entrar al palacio. Informaré al emperador. Y la acusaré a Chen Jinin de conspirar con el enemigo. Filtrar secretos militares y causar la derrota en Sudong. Bien. Muy bien. Si hay una próxima vida, les haré pagar 1000 veces. ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo viva? ¿Eres la tía Yanner? Por favor, ocúpate del matrimonio de mi hermano y Yanner. Sí. No he llegado. ¿De quién están discutiendo el matrimonio? Oh, llegaste justo a tiempo. Janet está embarazada. Voy a casarme con ella y darle un nombre. ¿Quieres tomarla como concubina? Yanner es de la familia del general. ¿Cómo puede ser concubina? Como ya está embarazada, déjala entrar primero. Luego haz que Liangsheng te tome como esposa igual. 2 hermanas sin distinción. ¿Y si no estoy de acuerdo? Prima Jinin, puedes golpearme o insultarme. Pero por favor no nos separes. A mí y al hermano Liangsheng. Ya que me pides que te golpee, haré lo que deseas. Chen Jinin, la pobreza de Qingzhou te ha corrompido. ¿Cómo puedes ser tan cruel y malvada frente a mí? ¿Acaso me ves como tu madre? Ayudas a esta pareja inmoral y me humillas. ¿Tú tienes algo de madre? Eres una mujer soltera. ¿Y te atreves a actuar con violencia y hablar tan feo en público? ¿No tienes vergüenza? No tengo vergüenza. El que quedó embarazada en secreto y arruinó su moral no fui yo. No sé cómo los ven en la capital. Pero si estuviéramos en Qingzhou, una adúltera sin vergüenza es una puta. Y una que pierde su virginidad antes del matrimonio es una desgraciada. Ambos, perra y zorro, merecen ser ahogados en una jaula. Jinin. Como la tercera hija de la residencia del duque. Aunque creciste salvaje en las aldeas. Ahora que has vuelto a la capital, deberías ser más prudente. ¿Cómo puedes ser tan vulgar y grosera? Además, Yanner y Liangsheng ya tenían sentimientos. Si no te hubieras aprovechado de salvar al viejo marqués para robar el compromiso, ellos ya estarían casados. Entonces, ¿por qué aceptó mi propuesta de matrimonio? Yo. Incluso fui especialmente a Qingzhou a pedirme que aceptara. Jinin. Me encanta que seas tan diferente. No como esas mujeres débiles atrapadas en el harén. Eso fue ignorancia juvenil. Ahora que he logrado méritos y establecido mi carrera, me di cuenta de que una dama como Yanner es mi verdadera pareja. No como tú. Siempre con espadas y lanzas, sin ni un ápice de feminidad. Parece que necesito avivar más el fuego. Prima, sé que no me perdonarás. Moriré frente a ti ahora mismo. Yanner, no.
No importa lo que diga. Definitivamente me casaré contigo. Mira en qué estado has puesto a Janner. Discúlpate con ella ahora mismo. Ella es la zorra que quiere hacerse la santa. ¿Qué he hecho mal? ¿Que me disculpe? ¿Se lo merece? Hermano Liangsheng, no tengo cara para ver a nadie. Déjame morir junto a nuestro hijo. Chen Jinnin, malvada. Su energía interna es tan poderosa. Ahora nadie te detiene. Si quieres morir, hazlo rápido. Vamos, date prisa. Prima, ¿por qué me haces esto? Basta. Chen Jinnin. La residencia Jianinhou no puede soportar una muchacha salvaje tan vulgar como tú. Si eres tan celosa, entonces este matrimonio se cancela. Luego, mandaré a alguien con la carta de ruptura. Liangsheng, vámonos. Espera. Si alguien va a romper el compromiso, seré yo. Han hecho algo tan vergonzoso. ¿Y todavía tienen el descaro de venir a molestar? Una familia así. Ni siquiera me dignaría a entrar, Chen Jinnin. Jinnin, tú y Janner son primas. ¿Cómo puedes ser tan fría e insensible? Ella es tu sobrina. No mi prima. Tú. Mi tío no podría tener una hija tan desvergonzada. Entonces, ¿qué quieres hacer? Que la residencia Wogon cancele el compromiso. Devuélveme la carta de matrimonio. A partir de ahora, mi matrimonio con Li Yansen no tiene nada que ver. Esta desgraciada es la salvadora del viejo marqués. El viejo marqués valora mucho la gratitud. Si se entera de que Chen Jinnin rompió el compromiso por esto, se enfurecerá y afectará a la residencia Wogon. Entonces, que sea esposa secundaria, tú serás la principal. Ni siquiera como concubina. Chen Jinnin, ¿cómo puedes ser tan cruel? Janner ya se conforma con ser esposa secundaria. ¿Qué más quieres? Conformarse. Si no quieren conformarse, no deberían haber provocado. Si provocan, asuman las consecuencias. Si quieren salvar las apariencias, vayan y cancelen el compromiso como debe ser. No hay más que hablar. No tengo tiempo para esto. Tú. Parece que la señora no tiene mucho estatus en la residencia del marqués. Ni siquiera puede controlar a una hijastra. Creció en el campo. Y está acostumbrada a ser grosera. No como Janner, que es educada y refinada. Váyanse primero. Intentaré convencerla. El matrimonio entre Jansen y Janner debe celebrarse antes de que mi padre regrese a la corte. Si mi padre se entera, no habrá buen final para ninguno de nosotros. Vamos. Tía, mata a Chen Jinnin. No. Aunque al duque no le agrada. No permitirá que muera sin razón. Además, el viejo marqués siempre la recuerda, por su favor de salvarle la vida. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo ocultar mi vientre por mucho tiempo. No te preocupes, pensaré en algo. Señorita, por fin ha vuelto. La tercera señorita. Eres una desagradecida. Ven aquí, te lo diré. ¿A quién llamas desagradecida? ¿Te atreves a pegarme? ¿Sí? ¿Acaso no puedo? Bien, esta vieja irá a informar a la señora. Ve, date prisa. Señorita, ¿ya no teme a la señora? Cuidado, no la dejes sin comer otra vez. ¡Qué miedo! Ella puede quejarse, pero yo también. ¿No es este el látigo que trajo de Qingzhou? La señora dice que las mujeres que usan la fuerza son ridiculizadas. Usted prometió no actuar así en la mansión. Xiao Aitan. Si te humillan y no actúas, eres un idiota. Si mueres, nadie te compadecerá. En mi vida pasada, yo fui esa tonta. Pero para lidiar con ellas, no hace falta la fuerza. Ve a averiguar cuándo regresa mi padre. Sí. La mansión de Jianinhou no se relaciona con plebeyos del río y lago. Jinnin no te recibirá. Vete, vete, fuera. Maestro, en esta vida no te decepcionaré. Señorita, el duque ha regresado. Padre. Jinnin, ¿necesitas algo?
Padre, ¿podría compartir su comida conmigo? Hinnin tiene hambre. Madre ordenó preparar algo aparte. Esto es para tu padre. No hace falta. Seguro que a padre le sobra. Lao Po, trae un tazón y palillos. ¿Tanta hambre tienes esta noche? No cené. Porque golpeé a la madre de Zhang. La señora no me permite comer. Supongo que en los próximos días tampoco habrá comida. Vendré mañana por la noche. Espera. ¿Por qué golpeaste a la madre de Zhan? ¿Por qué? No estoy de acuerdo en ser la esposa secundaria de Liliansen. ¿Por qué quieres ser su esposa secundaria? Hinnin, no digas tonterías. Es Janer quien será la esposa secundaria. Ella es la esposa principal. Pero hoy no dijeron eso. Dijeron que Janer está embarazada y que debo cederle mi lugar. Dicen que ahora el general Zhang San está en favor. Padre quiere ganárselo, solo repliqué unas palabras. Me llamaron caprichosa y malvada, volveré al patio de las peras. La madre Zhang también dijo que no sabía apreciar. Que no aproveché la oportunidad de halagar a Zhang San Janer. No me atreví a pelear con ustedes, pero ¿no puedo golpear a una sirvienta? Pero no pensé que, como hija legítima de la mansión del duque, después de golpearla, ni siquiera tendría comida. Hinnin. En el futuro, si alguien te maltrata, díselo a tu padre. No es necesario, si alguien me maltrata. Yo me defenderé. Señor, déjeme explicar. Parece que esta noche el pabellón Yongmin estará animado. Señorita, el desayuno está listo. Señorita, a comer. La tercera señorita ha crecido, sabe quejarse ante el duque. Pero no olvides, el duque está ocupado, el interior de la mansión siempre lo maneja la señora. La madre Zhan tiene razón. Has servido a mi madre durante años y ahora me sirves a mí. Has trabajado duro. Este tazón de sopa de nido de pájaro es para ti. No. Esta sirvienta es de baja condición. No merece comer lo de la señorita. Madre Zhang, ¿cómo puedes rechazar lo que la señorita te da? Bébelo, es solo un tazón de sopa. ¿Qué miedo tienes a beberlo? Tercera señorita, esta anciana sirvienta realmente no tiene hambre. Te niegas a comer. ¿Es porque esta sopa está envenenada? Tercera señorita, no hables sin sentido. Envenenar a la dueña es un delito capital. No me acuses falsamente. He servido en la mansión durante muchos años, siempre con lealtad. Esta señorita te recompensará generosamente. ¿Qué me vas a hacer? La señora me envió. Si te atreves a lastimarme, la señora no te perdonará. ¿Así? Pues no veo la hora. Socorro. Señora, socorro. La tercera señorita quiere matarme. Suéltenme. A ver quién se atreve a soltarla. Chen Hinnin. ¿Estás loca? Zhang es mi dama de compañía desde mi boda. ¿Qué hizo para merecer esto? La señora la mandó a envenenar mi comida. ¿Cuándo le ordené eso? Pero eso es lo que dijo. Mentiras. Yo nunca dije que la señora lo ordenó. Entonces, ¿quieres decir que admites haber envenenado mi comida? Era solo jugo de hierba amarga. Te daría dolor de estómago, no te mataría. Así que debo agradecerte por ser misericordiosa, esclava. Chen Hinnin. Abusas del castigo sin pruebas. La mansión del duque no tolera gente tan malvada como tú. ¿Sin pruebas? La comida en la habitación es la prueba. De hecho, debo agradecer a la señora por facilitarlo. Usted ordenó a Zhang San Janer que sus sirvientes me atacaran. Si esto llega a la corte, Liliansen, aunque solo sea para evitar sospechas, jamás podría casarse con ella. Guarda. Detengan a la tercera señorita y tiren la comida del interior. No se moleste, señora. Estos pocos no son rival para mí. Señora, esa comida no puede quedar.
Zhang es su gente, usted es responsable. Mientras el duque está en la corte, invite al general. Para controlar a la tercera señorita. Si su hermano interviene. Y esto se hace público en los asuntos internos de la mansión. Digamos que el general y la prima vinieron de visita. Y presenciaron a la tercera señorita asesinando, por eso actuaron. Sin pruebas. ¿Crees que el duque le creerá a ella o al general? Si mi hermano somete a esta desgraciada, sin pruebas, la obligaré con esto, a ceder el lugar de esposa principal a Janer. No tendrá opción. Haz lo que dices. Ve a llamarlo. En mi vida pasada, mi maestro murió a tus manos por una carta de delación. Una flecha atraviesa el corazón, lo vi con mis propios ojos. Pero no pude vengarme. En esta vida haré que tú y la familia Zhang paguen con sangre. Chen Jinnin, has matado. Hermano, deténla. El desayuno en la habitación debe ser eliminado de inmediato. Sí. Padre, la prima se ha vuelto loca. No solo mató a la señora Zhang, sino que también intentó matar a la tía. Deténla. No dejes que su odio la lleve al error. Chen Jinnin. Soy tu tío, no puedo permitir que cometas el pecado de matar. ¿Cómo podré explicárselo a tu padre? Deja las tonterías, mi padre aún vive. ¿Cuándo te corresponde a ti manejar los asuntos internos de esta mansión? Una damisela criada en el campo. ¿Cuánto sabe de artes marciales? Hoy, no usaré la espada. Te daré una buena lección. Declaración del caso de Fuzhou. La traje anoche para verificar. La olvidé en el estudio esta mañana. Te pido que hagas el viaje extra. No hay necesidad de ser cortés, señor duque. Esto debe presentarse ante el emperador de inmediato, sin demora. Bien. ¿Qué pasa? Jinnin. El hijo adoptivo de Jian Ninhou, Chen Jinting. En mi vida pasada, a los 22 años, el gran mariscal que murió por salvarme. Ahora está vivo y bien, parado frente a mí, qué bien. ¿Estás bien, tercera señorita? Sí. El general es hábil en las artes marciales, pero las usa contra una damisela. Eso es perder la dignidad. Ella mató y merece un castigo. Además, esto es un asunto familiar. ¿Qué tiene que ver contigo, General Bujin? Tío político, Jinnin mató e intentó dañar a la tía. Los sirvientes de la mansión pueden testificarlo. Gracias, cuñado mayor. Pero los asuntos de la mansión ducal los manejaré yo. Por favor. Bien, bien, bien. Tu hija, siendo tan joven, ha cometido el crimen de matar. Si esto se difunde, tu reputación se perderá. Te aconsejo que será mejor que la lleves atada personalmente a la oficina del magistrado. Vámonos. Padre. Señor Duque, sálveme. Jinnin ha matado a alguien. Contrólala, se ha vuelto loca. Jinnin. ¿Has matado a alguien? Sí. Padre. Si no te gusto, déjame volver a Qinzhou. ¿Por qué buscar a alguien? ¿Para envenenar mi comida? Envenenar. Padre, mi madre dio su vida para traerme al mundo, para que yo viviera bien. No para que la malgasten. Jinnin. Señor duque, la tercera joven está gravemente herida. Primero iré al palacio a buscarle medicina. Bien, te lo agradezco. Jinnin. Que venga alguien. Tiren el cuerpo de esta sirvienta insolente.
Y traigan la comida que quedó de la señorita mayor. Quiero examinarla bien. General, está herido. No esperaba que la energía interna de Chen Jinping fuera tan profunda. Quería ayudar a Yanner a deshacerse de Chen Jinping. Tendremos que buscar otra oportunidad. Señorita, ha despertado. El señor duque fue convocado urgentemente al palacio por el emperador. ¿Cómo se siente ahora? Mucho mejor. Gracias, general. En realidad, hace un momento vi que mi padre venía. Y dejé a propósito una debilidad. Para dividir a mi padre y a la familia Zangshan. Gracias al general Bugen, que fue al palacio a buscar la píldora curativa, la señorita mejoró. Esta píldora curativa es una medicina sagrada creada por la emperatriz viuda. Gracias, general. Eres el benefactor de mi padre adoptivo. Es mi deber como general. En la vida pasada, moriste por salvarme. ¿También fue para pagar la deuda con Jian Ningho? Pero Li Liangsheng ni siquiera reconoce a este hermano barato. Después de tu muerte en la vida pasada, todos estaban muy afligidos. Solo Li Liangsheng no solo celebró con arrogancia, sino que también pateó tu tablilla conmemorativa. Gracias. Ya que no hay nada más. Tercera señorita, descanse bien. Me retiro primero. ¿Por qué se le enrojecieron las orejas? Aitán, ¿qué pasa afuera? Señorita, después de que se desmayó, el duque se enfureció. Ordenó investigar el envenenamiento y se confirmó que en la comida habían puesto jugo de hierba mortal. El cadáver de la madre Zhang fue arrojado. La señora también recibió una reprimenda. Ganamos. Ganar, no tan rápido. La señora no se atreverá a molestarnos más. La madre Zhang también murió. Ya no tendrá que sufrir más. La madre Zhang no era más que la perra más tonta al lado de Zangshan. Esa estúpida tiene muchas como ella a su alrededor. Zangshan tiene en esta mansión ducal un verdadero apoyo. ¿Apoyo? ¿Te refieres a la anciana señora? En mi vida pasada lo supe hasta que morí. Todo lo que Zangshan me hizo fue impulsado por mi querida abuela. Incluso la muerte de mi madre al dar a luz fue obra suya. En esta vida los enviaré al infierno con mis propias manos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si Zangshan tiene apoyo, ¿yo no puedo tenerlo? Ella tiene a la vieja bruja. Yo encontraré una más fuerte y poderosa que ella. Recuerdo que en este año de mi vida pasada, el hijo de la princesa Pingan, el príncipe Willin, desapareció y fue encontrado bajo la montaña del lobo. El cadáver del príncipe Willin tenía 38 heridas de arma blanca. La princesa Pingan enloqueció al instante. Si puedo salvar al príncipe Willin. ¿Qué día es hoy? Séptimo día del quinto mes. Aitán, prepara los caballos. Ah. Arre. Sus heridas aún no han sanado. ¿Qué hace yendo hacia la montaña del lobo? Adelante. Vamos, hay demasiados bandidos. Busquemos un lugar para escondernos. Ven conmigo. Vamos. Persíganlos. No temas, estás a salvo. Debemos darnos prisa, hay que bajarle la fiebre. Estás herido. Es solo un rasguño, no es nada.
Alto ahí. ¿Quieres problemas, chiquilla? Hasta la comida de los niños roban. Son unos desvergonzados si no se van. Cuidado que esta abuela les parte la cabeza. ¿Aún no se van? Registren cada centímetro del Monte Lobo. Encuentren a esos dos ladronzuelos y discútenlos en 1000 pedazos. Estamos a salvo. ¿Qué pasa? 5 pulgadas hacia afuera de mi mano derecha. Corten. ¿Te mordieron? ¿Qué es? Son hormigas. No temas, las hormigas no duelen al morder. Son hormigas venenosas. Disculpen. Gracias. Esto es incienso sumergido. Puede curar hinchazones por veneno. Elimina malos olores. Menos mal. El pulso se ha estabilizado. Sudó y la fiebre bajó, por fin se siente mejor. ¿Cómo supiste que el príncipe Huilin estaba aquí? ¿Él es el príncipe Huilin? Lo escuché a escondidas. Zhang San y el mayordomo conspirando. Decían que se alió con bandidos para secuestrarme. No quise quedarme de brazos cruzados. Así que vine a investigar y descubrí por casualidad que había un niño en la mazmorra, por eso vine a rescatarlo. ¿Por qué el general Zhang San quiere hacerte daño? El otro día te vi pelear con él. ¿Tienen algún asunto pendiente? No es tanto un asunto pendiente. Pero Zhang San Yaner está embarazada de mi prometido. Quiere entrar en la residencia del marqués como esposa principal. Así que naturalmente quiere deshacerse de mí, su obstáculo. MM. Mi padre adoptivo dijo que la futura señora de la mansión marqués solo podría ser tú. Solo tú. Gracias. Pero ya no me importa. Señor Duque. Gran problema. Toda la capital está hablando de ello. Los soldados de la guardia lo vieron con sus propios ojos. Hinnin, ella, anoche se fue con un hombre. Huyeron de la ciudad juntos. ¡Qué disparate! He interrogado a Aitan. Esa criada confesó, dijo. Hinnin llevaba tiempo teniendo un romance secreto con un estudioso. Anoche salió de la mansión para encontrarse con él y no regresó en toda la noche. Esta hija desobediente. Te lastimaste la pierna. Me duele todo el cuerpo. Ni siquiera me di cuenta de cuántas heridas tengo. ¿Por qué no dijiste que estabas tan herido? No es nada grave. Quédate aquí sin moverte. Espera a que vuelva. Ahí. Esta pequeña herida no es nada. Tus heridas aún no están completamente curadas. Te llevaré en brazos. No hace falta. El príncipe Huilin sigue enfermo. No podemos perder mucho tiempo. Hermana. MM.
Monta mi caballo. Lleva al príncipe Willing de vuelta primero. No. Si llevo al príncipe y surge algún peligro, no podré manejarlo. Es mejor que el general lo lleve de vuelta. Yo puedo regresar caminando sola. No. Tienes una herida en la pierna. No puedes caminar. Hermana, no te vayas. No quiero separarme de ti. Aunque este tío es poderoso. Pero parece muy feroz. Quiero que mi hermana me proteja. General, ¿te importaría compartir el caballo conmigo? No me importa. Pero señorita tercera, si alguien te ve. No sería bueno para tu reputación. Reputación. Nunca me ha importado eso. General, si no le importa. Vamos juntos. Parece papá. Protegiendo a mamá y a mí cuando salíamos. Aitan. Señorita, por fin ha vuelto. Lo de que se escapó con un hombre se ha extendido por la capital. El mayordomo encerró a Aitan en el cobertizo. Aitan. Señorita, lo siento. Me obligaron a admitir que se escapó con alguien. Me negué y el mayordomo se llevó a mi hermano. Lo sé. Tranquila. Te ayudaré a encontrar a tu hermano. Sí. Sí, Liu, vende esto. Contrata a un médico. Que el médico entre por la puerta trasera para tratar a Aitan. Sí. Señorita. Está lloviendo tanto. ¿A dónde va? A desquitarme. Me obligaron a admitir que se escapó con alguien. Me negué y el mayordomo se llevó a mi hermano. Estoy agotada. Esa pequeña zorra es tan testaruda. Si no fuera por amenazarla con su hermano, no hablaría. Es algo de la tercera señorita. Escuché que se está difundiendo por ahí. Dicen que la tercera señorita se escapó con un hombre. Exacto. Una zorra como ella, ¿cómo se atreve a enfrentarse a su prima? Soñar con casarse en la mansión del marqués, qué ilusa. La señora es tu prima. Has hecho un gran trabajo. La señora debería recordar tu mérito y recompensarte. Entonces, la última vez que el señor dijo que me compraría un brazalete de oro. No solo el brazalete, sino un juego completo de joyas. Podría conseguírtelo. Tercera señorita. Dime, ¿dónde está el hermano de Aitan? ¿De qué habla, señorita? El hermano de una criada. ¿Cómo voy a saberlo? Agripio ese. Si me entregas al hermano de Aitan, te perdonaré la vida. Parece que este trato no se concretará. Tercera señorita, no soy un esclavo de la mansión del duque. Si me matas, pagarás con tu vida, no escaparás. ¿En serio? Pero aquí no hay nadie. ¿Quién sabrá que te maté? Esa maldita Liu se escapó sola. Lo diré, lo diré. En el cobertizo de mi casa. Llévame allí. ¡Bestia! Incluso te atreviste con un niño. Tranquila, tu hermano ya está a salvo. Señorita. Hija desobediente. Mira el lío que has armado al volver. ¿Qué lío he armado? Más bien, hay alguien que usa el nombre de la residencia del duque para maltratar a niños inocentes. El niño está lleno de heridas y aún no ha despertado. ¿Quieres verlo tú mismo, padre? Señor duque, solo lo hice para que esa maldita niña confesara la verdad. Fue la tercera señorita quien hizo lo indebido, pero me echa la culpa a mí. Señor duque, hágame justicia. Señor duque. Señor, esas palabras fueron bajo amenaza. La señorita es inocente.
Basta. Esto ya es del dominio público. No hace falta que la defiendas. Hoy la familia Howe vino a cancelar el compromiso, pero, en consideración a que salvaste al marqués, los convenceré para que te acepten como concubina. ¿Concubina? Ni como esposa principal lo haría y voy a rebajarme a concubina. No tienes opción. La madre Zhang te sirvió 2 años, y por un pequeño error, la mataste. Ahora, para ocultar tu vergonzosa fuga, has herido gravemente al mayordomo. Tu madre tenía razón. Esta finca te ha vuelto malvada y cruel. Vaya padre que eres. Zhang San solo te susurró una noche al oído. Y ya te ganó de nuevo. Solo tengo una madre. Y ya ha fallecido. ¿Y te atreves a mencionarla? Desde que naciste, la mataste. Ahora solo manchas su reputación. Si no la mencionara, ¿cómo recordarías tu amor de padre? En esta mansión, hasta los sirvientes se atreven a envenenarme. Y una madrastra que ascendió de concubina. También puedes dejar que tu sobrina se apodere de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie en quien apoyarme. Porque mi madre ha fallecido y no me queda nada. Si mi madre aún viviera, ¿acaso mi padre ayudaría a otros a humillarme? Si no fuera por ti, tu madre no habría muerto. Basta. Ya he gastado dinero para silenciar el escándalo de tu fuga. En un par de años, nadie lo recordará. Si la residencia del marqués te acepta como concubina, será tu mejor opción. En el futuro, será mejor que no causes más problemas, para no avergonzar a la residencia del duque. Si anulan el compromiso ahora, aún podrán salvar su reputación. De lo contrario, cuando arme un escándalo en la boda y ate a mi padre para llevarlo al palanquín, ni el marqués ni mi padre podrán salvar su dignidad. Hija desgraciada, ¿cómo te atreves? Si me atrevo a matar, ¿qué no me atrevería a hacer? No haces más que hablar de matar, con esos pocos movimientos de pelea. Tratas la vida como si fuera paja y no sigues las virtudes femeninas. Hoy te mataré, para evitar que en el futuro causes un gran desastre a la residencia del duque. Que vengan los sirvientes. Traigan el castigo familiar. Sí. Hija desgraciada, arrodíllate. No me arrodillaré. O me matas ahora. Señor duque, le ruego que perdone a la joven. Ella fue a salvar a alguien. Por favor, perdónela. No hay que rogarle. Volví llena de heridas y ni siquiera me preguntó si había sufrido alguna injusticia afuera. Solo me acusó de un montón de delitos. Y ahora me obliga a ser concubina. ¡Qué buen padre eres! Si anoche hubiera muerto afuera, ¿no sería más conveniente? ¿Para tus deseos? ¿Cómo pude engendrar a una desgraciada como tú? Hiciste algo tan vergonzoso y aún te niegas a aceptar la disciplina. Bien. Dime, ¿dónde estuviste anoche y qué hiciste? Si te digo que anoche fui a la montaña de los lobos a rescatar a alguien, y maté a decenas de bandidos, ¿verías? Los bandidos de la montaña de los lobos son feroces como tigres. El gobierno ha enviado tropas durante años. Y aún así es difícil someterlos. Con esos pocos movimientos torpes que tienes. ¿Cómo quieres que te crea? Señor, cálmese. No lastime el vínculo entre padre e hija. Hinnin, arrodíllate y pide perdón a tu padre. Tu madre tuvo la mejor intención y tú te atreves a empujarla. ¿Es eso todo lo que puedes hacer? Ni siquiera fue tan fiero como cuando maté a los bandidos anoche. Muestra el mismo coraje que cuando luchas en el campo de batalla. ¿Para enfrentarte a tu propia hija? ¿Tú? Señor duque, perdóneme la vida. ¡Qué audacia la tuya! Atreverte a impedir que el señor duque aplique la disciplina familiar. Sirviente insolente, ¿te atreves a tocar a mi gente frente a mí? ¿Te atreves a herir a alguien en mi presencia? Golpea, si hoy no me matas, romperás este vínculo padre-hija. Solo te debo el haberme dado la vida, nunca me criaste. La finca era de mi madre, solo comí tu comida 2 años. Hoy saldaremos cuentas. Señorita, no le supliques.
Esto es entre el señor duque y yo. Ni siquiera me llamas padre. Bien, hoy te mataré. Será una explicación para tu difunta madre. Te mataré, te mataré, te mataré. Señorita. Te mataré. Hija desnaturalizada, suéltame. He recibido estos 15 latigazos, he pagado mi deuda contigo. De hoy en adelante, si te atreves a tocarme un dedo, prenderé fuego a tu residencia del Duque Chen. ¿No se decía que Hinnin solo sabía de movimientos floridos? ¿Cómo es que con un solo latigazo rompió la mesa de piedra? ¿Tú? Llega un decreto imperial. Este humilde oficial saluda a la princesa. Apenas llegué a la puerta y escuché gritos de golpes y muerte en el salón. ¿Están juzgando algún gran caso? Mi hija es rebelde. Perdone la vergüenza, princesa. Retírense. Esperen. La tercera señorita Chen también debe recibir el decreto. Duque Chen, Chen Hinnin, reciban el decreto. Por orden del emperador, decreto imperial. La señorita Chen Hinnin de la residencia del Duque Chen, por su mérito al salvar al príncipe Weilin en la montaña del lobo, se le otorgan 5.000 lingotes de oro y el título de condesa Anmin. Que entre en palacio en fecha próxima para agradecer. Que Chen Shouye ha educado bien a su hija, beneficiando al Estado. Se le otorga el título de Duque Protector, con feudo de 800 familias. Así sea. He ocupado un cargo sin importancia en la capital por más de 10 años. Hoy finalmente recibo un título. Duque Protector. Annin, la condesa. ¿No vas a agradecer el favor? Este súbdito acepta el decreto y agradece el favor. Esta súbdita agradece la gran merced de su majestad. Levántate rápido. Mi benefactora, ¿qué error cometió para que el Duque Protector actuara con tanta crueldad? ¿Por qué el Duque Protector actuó con tanta severidad? Princesa, se debe a los rumores de que ella mancilló el honor familiar. Por eso este humilde funcionario le aplicó un castigo moderado. Así que actuaste basado en rumores. Sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, lastimaste a alguien. Hinnin, ¿por qué no dijiste que fuiste a rescatar a alguien? Si lo hubieras dicho, tu padre te habría elogiado, no golpeado. Sí, si lo hubiera dicho. ¿Cómo se habría atrevido a golpearme? Por casualidad traje al médico imperial, que te examinará cuidadosamente. En el futuro, si alguien te maltrata, ven a verme. Yo me encargaré por ti. Gracias, princesa. Esto es demasiado. Afortunadamente, Hintin me instó a solicitar el decreto. De lo contrario, no sé cuánto sufrimiento habrías padecido. General Chen. Sí, cuando trajeron a Weilin a la residencia de la princesa. Hintin me lo contó en privado. Dijo que al no regresar en toda la noche, podría ser objeto de habladurías. Así que me pidió que solicitara el decreto lo antes posible. ¿Desde la vida pasada hasta esta? El general Chen me ha salvado 3 veces. Ahora que has recibido el reconocimiento, debes ser más firme en el futuro. Te dejo al guardia Agou a tu disposición para el futuro. A tus órdenes. Muchas gracias, princesa. No necesitas ser tan formal conmigo. Weilin ha estado insistiendo en verte. Cuando te recuperes un poco, haré que Hintin lo traiga. Se quedará unos días. Espero que no te moleste su alboroto. ¿Cómo podría? El joven señor es encantador, me cae muy bien. Bueno, descansa bien. Cuando llegue el reconocimiento oficial, ve al palacio a agradecer. Sí. Princesa. ¿Hinnin realmente rescató al joven señor? Estoy aquí. El decreto imperial ha sido emitido. Se te ha concedido el título de Duque Protector. ¿Cómo podría ser falso? ¿Acaso Hinnin no te lo contó? Ese día en la montaña de los lobos, estaba con el general Bujing, rescatando a mi hijo. Hinnin mató a decenas de bandidos. El general Bujing lo vio con sus propios ojos. Si te digo que anoche fui a rescatar a alguien en la montaña del lobo y maté a decenas de bandidos, ¿me creerías? Los bandidos de la montaña del lobo son feroces como tigres. El gobierno ha enviado tropas durante años y aún no ha podido pacificarlos. Con tus habilidades mediocres, ¿cómo quieres que te crea? Resulta que Hinnin no mentía. Fui yo quien la malinterpretó. ¿Y el estudiante del que hablaste? No lo sé, solo lo escuché de gente de afuera. Señor Duque Protector, esto es un asunto familiar, no debería opinar. Pero la duquesa protectora solo tiene esta hija.
¿Cómo puedes ser tan cruel? Princesa. No quiero que la princesa se ría, pero estos años. Jinnin ha vivido en la aldea, al verla. Me recuerda cómo murió Azen. ¡Qué estupidez! Cuando mi esposa estaba embarazada de ella, los médicos imperiales dijeron que era muy probable un parto difícil. Pero ella insistió en dar a luz. Eso muestra cuánto la amaba. Si ella lo supiera desde el más allá, que la hija que dio su vida por traer al mundo es tratada con tanta crueldad, su alma no descansaría. Yo. Solo tengo un hijo, Willin. Cuando fue secuestrado, estaba dispuesta a dar mi vida por él, señor Duque Protector. Tú con Jinnin. Has sido demasiado cruel e insensible. No necesitas venir. Señor Duque. Señor. Jinnin está tan gravemente herida. Jinnin. Fue mi culpa, recupera primero tus heridas. Si aún quieres casarte con la familia Hou, lo negociaré por ti. Al menos, el título de esposa principal, yo puedo. Recuperarlo aquí. No quiero lo que no me pertenece. Solo quiero recuperar lo que es mío. ¿Lo tuyo? El ajuar de mi madre. Claro que es tuyo, pero ahora está en manos de tu madre. De tu madrastra y tu abuela. La parte de Zhang-San. Lo quiero ahora. En cuanto a la abuela. Si aún recuerdas el amor que tuviste por mi madre, no interfieras en lo que haga. Señora, ya he dado las órdenes. Ella no tiene problema en devolvértelo, pero tu abuela... Ahora está lejos en el sur. Cuando regrese, transferirá la dote de mi madre completamente a su hijo biológico y tú, al fin y al cabo, solo eres un hijastro sin relación sanguínea con ella. ¿Y qué hay de mí? ¿Tonterías? ¿Acaso tu abuela codiciaría la dote de tu madre para dársela a tu tío? Como si estuvieras fuera de sí. Deja de decir disparates. Sigues sin creerme. Lo del rescate del heredero ya había enviado a Aitan a avisarte, esperando que vinieras a ayudar y ganar méritos. Lástima que el mayordomo solo quisiera incriminarme, sin importarle tus méritos. Aunque regresé herido, porque él capturó al hermano de Aitan para difamarme. Tú le creíste. ¡Qué ridículo! ¿Cómo iba a saber que se atrevería a tanto? Con el apoyo de los hermanos Zhang-San, ¿cómo no iba a atreverse? Si muero, Zhang-San ya no podría casarse sin problemas con la familia Jianning-Hou. Entonces, la familia Zhang-San ascendería socialmente. No es de extrañar que, aunque siempre intenté agradar a Zhang-San, él me ignorara. Resulta que ya planeaba emparentar con la familia Jianning-Hou. Esto, yo me encargaré por ti. ¿Encargarte? Claramente temes que la familia Zhang-San te domine. Antes, yo anhelaba el amor de alguien así. Qué triste. Qué patético. Tercera señorita, el duque ordena que lo castigues. Un brazo o una pierna, como prefieras. Basta. ¿Ya no das órdenes? Tercera señorita, castígueme si lo desea. No hace falta hablar más. Castígalo. El mayordomo es experto. Si arriesgo el mérito de rescatar al heredero y acabar con los bandidos, para matar a un perro como tú, quizás se compensen. Usar el mérito ganado con tanto esfuerzo para matar a alguien insignificante es absurdo. Guarda este favor, quizá te sirva para volver al marquesado. Ah, según tú, debería usar este mérito. Forzar a la familia Hou a abandonar a Zhang-San Yaner. Casarte conmigo de manera honorable. Tú. Basta, vete. Tú. MMM. Echa un vistazo. Sí. Señor, como usted predijo, en cuanto el mayordomo regresó, intentó matar a su concubina. Ya la hemos rescatado y puesto a salvo. Además, en la mansión Jianning-Hou
Hay nuevas noticias. Quieren a Zhang Sanyaner. Que entre primero como concubina. La señora Jian Ningho es una maestra en cambiar de bando según el viento. Pero ese Zhang Sanbea, ¿aceptará que su hija sea concubina? Zhang Sanbea no está de acuerdo, claro. Pero la señora Jian Ningho envió un mensaje a la mansión del general, o entra como concubina, o cada uno por su lado. Parece que la mansión Jian Ningho espera que la tercera señorita entre como joven esposa. No es más que por mi título de condesa. Y por haber salvado al príncipe Huilin. Pero este fuego aún no arde lo suficiente para presionar a los Zhang y a Zhang Sanyaner. Tendré que añadir más leña. Señorita, el señor Li ha llegado. Justo a tiempo. Jinnin, has venido. Señor Li, ¿a qué debo el honor de su visita? ¿Cuándo nos casaremos? ¿No hemos cancelado ya el compromiso? Señor Li, ¿qué quiere decir con eso? Todo fue un malentendido. Si no quieres casarte conmigo, ¿para qué insistir? Yo, Chen Jinnin, tampoco estoy obligada a casarme contigo. Li Liangsheng, no me interesas. Chen Jinnin, ¿por qué no te intereso? Si hasta te gustan mujeres como Zhang Sanyaner. ¿Por qué debería interesarme tú? Yaner nunca sería tan sarcástica y despiadada como tú. Pues cásate con ella, ¿qué haces aquí? Si no fuera por mi padre, ¿crees que estaría aquí? Además, una mujer como tú, aunque me la regalaran, no la querría. Entonces, lárgate. ¿Tú? Si Liu, acompaña al invitado. Señor Li, por favor. No me esperaba que Chen Jinnin salvara al príncipe Huilin y fuera nombrada condesa. Ahora es mucho más noble que Zhang Sanyaner. Linger. Sé que te gusta Zhang Sanyaner. Pero ahora Chen Jinnin puede beneficiarte mucho. Además, tu padre ya ha ganado la batalla. Y pronto regresará a la corte. Si se entera de esto, se enfadará contigo. Jinnin. Fue un impulso mío. ¿Qué quieres exactamente? ¿Para volver a estar bien conmigo? Solo una cosa. A menos que Zhang Sanyaner sea tu concubina, olvídalo. Si Yaner es concubina, ¿aceptarías? Si ella es concubina, me casaré con la familia del marqués. ¿Con qué familia del marqués? ¿Con quién? Por decidir. Bien. Espérame. Espérame. Ahora el fuego está listo. Solo falta que Zhang San y Zhang Sanyaner caigan en la trampa. ¿Qué? ¿Esa zorra realmente dijo eso? Sí, antes ya dijo que entraría en la familia del marqués gracias a salvar al príncipe. Ahora el señor Li también está de acuerdo. Yaner solo piensa en estar con él. Pero Li Liangsheng es demasiado despiadado. No puede ser. Yaner finalmente está embarazada. Y la esposa de Jian Ningho la aprecia. Si esa zorra se casa allí, todo habrá sido en vano. Señora, no podemos esperar más. Jian Ningho ahora es un marqués militar muy influyente. Si regresa con éxito, sin duda ocupará un alto cargo. Y tendrá gran poder en Zhou. Creo que debemos hacer que la prima entre en la mansión antes de que el marqués regrese. Si el bebé es varón, será el primogénito ilegítimo. En cuanto a Chen Jinnin, mientras ella no pueda dar a luz un heredero, después de 3 años, podremos divorciarnos de ella por no tener hijos. Para entonces, ella estará completamente a nuestra merced. Si no lo mencionas, casi lo olvido. Esta excelente receta para cortar el linaje. Ella siempre ha respetado a su hermana mayor. Si su hermana mayor le dice que esta receta es para fortalecer el cuerpo, definitivamente la tomará. Sí, ella siempre obedece a la hermana mayor. En el pasado, antes de que la hermana mayor se casara, siempre le gustaba seguir a la hermana mayor. Recuerdo que después de que la hermana mayor se casó, ella lloró durante varios días. Envía a alguien a la mansión de Guangzhou, que Jingrui encuentre un día libre para regresar. Y también, deshazte de esa Liu en tu mansión. Al verte en peligro, se escondió sola. No tiene corazón. No te preocupes, ya he enviado a alguien para arrastrarla al cementerio de los pobres. Y enterrarla. Señor. La audiencia con el emperador no puede retrasarse. ¿Aún no está lista?
Informo al duque. La tercera señorita dice que no tiene ropa adecuada. Ahora es demasiado tarde para prepararla rápidamente. Teme no poder asistir a la audiencia con el emperador. Por lo tanto, pide al duque que agradezca en su nombre. ¿Cómo es posible? He revisado los libros de cuentas de cada temporada. Cada temporada, solo en ropa para ella, gastamos 300 taels de plata. ¿Acaso ninguna de esas es presentable? Además, hoy llegó la recompensa del emperador. El decreto imperial especifica que ella debe ir al palacio a agradecer. Si no va, ¿no sería como despreciar al emperador? Iré personalmente a elegirle ropa. ¿Dónde está la ropa? ¿Acaso padre no la ha visto? Cada temporada, gastan cientos de taels de plata en ropa para ti. ¿Dónde la has escondido? Sí, ¿dónde la has escondido? Duque, tenga en cuenta que la señora nunca le ha comprado una sola prenda nueva a la señorita. Estas pocas que puede usar son las que trajo de Kingzhou. El ajuar de tu madre, naturalmente, es para ti. Pero ahora está en manos de tu madre, de tu madrastra y de tu abuela. ¿La parte de Zhang San? La quiero de vuelta ahora mismo. ¿Acaso Zhang San ha manipulado los libros de cuentas? No es de extrañar que Jinnin esté tan ansiosa por recuperar el ajuar de su madre. Ve a la habitación de la hermana mayor y trae 2 prendas nuevas, para que las use por ahora. Mañana, haz que el gerente Zhou venga aquí para hacerle algunas prendas nuevas. Sí. Ponte el vestido rápidamente y acompáñame a palacio a ver al emperador. Saludos al duque protector. Aún no te he felicitado, gran general. ¿Cómo están las heridas de la tercera señorita? Ya están mucho mejor. No debemos retrasarnos para ver al emperador. Vamos rápido. Toma esta medicina, una pastilla por la mañana y otra por la noche. Señorita Annin, levanta la cabeza para que yo te vea. Esta vez mataste a los bandidos en la montaña del lobo y además salvaste al príncipe Huilin. Realmente eres bella por fuera y sabia por dentro, valiente como ninguna. ¿De qué maestro aprendiste? Su Majestad, mi hija aprendió del maestro Yilin. ¿De verdad? Sí. ¿Quién es el maestro Yilin? ¿Por qué Su Majestad está tan sorprendido? Su Majestad, mi hija solo sabe unos pocos movimientos de pelea. No es experta en música, ajedrez, caligrafía, pintura ni costura, no es apta para ocasiones elegantes. Realmente, he fallado en educar a mi hija, ministro Chen. Si la emperatriz viuda escucha tus palabras, se enfurecerá. La emperatriz viuda siempre dice que las mujeres también pueden ser grandes generales, pero están limitadas por los prejuicios sociales, sin oportunidades. Muy cierto, la emperatriz viuda tiene razón. Bueno, pueden retirarse. Tengo algo más que hablar con Jintin. Me retiro. Jintin, ¿qué opinas? ¿De Chen Jinnin? Bella por fuera, sabia por dentro, valiente y astuta, diferente a las mujeres comunes. ¿Y comparada con la hermana del ministro Chen? He oído que el ministro Chen tiene la intención de unir aún más las familias contigo, su cuñado. Incluso han consultado la compatibilidad de sus horóscopos. En la vida pasada, Chen Xinreu se comprometió con el gran general, pero insistió en casarse, como concubina del marqués Jinwo Nangon Huiyun, causando un gran escándalo que convirtió al gran general en el hazmerreír de toda la capital. Pero nadie sabía que los rumores de que no respetaba a su madre adoptiva y frecuentaba burdeles fueron difundidos por la hermana de Li Yansen, Li Rong. Ella animó a su cuñada a casarse para apoderarse de las propiedades de la familia Chen. El gran general me ha salvado tantas veces. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados y verlo repetir el mismo destino que en su vida pasada? Así que en la montaña del lobo pasaron tantas cosas. Realmente malentendí a Jinnin esta vez. Por cierto, ¿sabes quién es el maestro Yilin? ¿Por qué no le pregunta directamente a la tercera señorita, duque? Para ser honesto, hay algunas palabras que no puedo decirle a ella. Si hay oportunidad en el futuro, puedo presentarle, sobrino. Jintin no quiere dar detalles. ¿Acaso esta persona tiene alguna identidad especial? Bueno, olvídalo.
El maestro de Hinnin. En fin, no es alguien importante. Sobrino, realmente espero que el eunuco Su regrese pronto a la capital. Como comandante de la supervisión del sur. Con él aquí, seguro que puede controlar a algunos. El eunuco Su está por regresar. ¿En serio? Eso es maravilloso. Espero que cuando regrese, todavía puedas estar tan contento. Padre, me retiro a mi habitación. Señor, justo iba a buscarlo. Acabo de ver que llegó la recompensa del palacio. Estos 5.000 lingotes de oro. ¿Cree que deberíamos guardarlos en la bóveda? ¿O llevarlos al banco? No se los demos a Hinnin. Hinnin aún no se casa. Naturalmente deben ser administrados por la casa. Cuando se case, los sacaremos para preparar su dote. Así que en realidad quieres quedarte con su recompensa. Hinnin aún no está casada. Naturalmente es responsabilidad de la mansión. Además, nuestra mansión ducal ahora es solo una cáscara vacía. Con este oro, la boda de Zuer podrá ser extravagante, para aumentar su prestigio. Las propiedades y tiendas que dejó Azen, ¿no generaban plata cada mes? ¿Cómo es que ahora es solo una cáscara vacía? Las propiedades han tenido sequía estos 2 años. ¿Qué ingresos podrían tener? En cuanto a las tiendas, estos años han sido mal administradas. Los negocios no van bien. Apenas pueden mantenerse. A veces incluso hay pérdidas, y hay que tomar plata de los fondos, para cubrir los gastos. Si no se pueden administrar bien, entonces devuélvanlas a Hinnin. Al fin y al cabo, son herencia de su madre. Tarde o temprano habrá que devolvérselas. ¿Devolvérselas? Eso no puede ser. Hinnin se casará y se irá. Si se lleva estas propiedades y tiendas, ¿qué pasará con Zuer? Él es un hombre, debe ganarse su fortuna con sus propias manos. ¿Cómo puede pretender la dote de la difunta señora? Yo mismo me gané mi título de marqués. Si quiere riqueza y poder, debe luchar por ello. Entonces, ¿qué quieres decir? Ni siquiera le dio la posición hereditaria. Pero es tu hijo. Sí, Zuer es mi hijo. Pero Hinnin también es mi hija. Y la hija de la mujer que más amé. Pero todos estos años, la he abandonado. En los libros de cuentas que me muestras cada trimestre, hay un gasto. Para comprar ropa y joyas para Hinnin. Pero acabo de estar en el patio del Peral. Vi que apenas tiene ropa. ¿Para quién hiciste toda esa ropa? Después de más de 10 años de matrimonio, no confías en mí. Así es, no confío en ti. Así que, la finca, las tiendas, en 3 días. Quiero ver que devuelves todo lo que hacen de jotas. A Hinnin. Que preparen el patio Yao Tin, me mudaré allí. El patio Yaotin. Es donde vivía esa zorra, la difunta Zen. Y yo, que todavía estoy viva aquí. Él quiere ir al patio de una muerta. Bien, ve y no vuelvas nunca. Pero no pienses que soltaré lo que tengo. No solo no lo suelto, sino que me quedo también el oro. Prima, no merece la pena enfrentarte a él, acepta por ahora. Aunque devuelvas estas cosas. Esa zorra no podrá disfrutarlas. Tienes razón, una moribunda, por mucho que le dé. Tarde o temprano volverá a mis manos. Llama a Jingrui para que vuelva. Esta medicina, una pastilla mañana y noche. Esta deuda realmente nunca podré saldarla. Tercera señorita. El general Chen y el príncipe heredero Willin han venido. Hermana Hinnin. El gran general, la hermana del ministro Chen. No es un buen partido. Hermana Hinnin, ¿qué es un buen partido? ¿Tú y el hermano Hintin sois un buen partido? No digas tonterías. Gracias. Pero mi reputación no es buena. Que una señorita de alta cuna se digne a casarse conmigo. Ya es un gran honor, pero este asunto lo consideraré de nuevo. En cuanto a Liangsen, si tienes una mejor opción, considérala también. Jugad primero, luego paso a recogerte. Vale. Hermana Hinnin, ¿el hermano Hintin se va a casar? Dicen que sí. El hermano Hintin es tan valiente. ¿Por qué no te casas con el hermano Hintin? Yo. MMM.
Hingrui, debes ayudar a tu madre. Las tiendas y propiedades que dejó la familia Zen. Cuando te casaste, ya se entregó 1/3 como dote. El resto debe reservarse para tu hermano menor. ¿Cómo podemos devolverlo? Ahora que estoy en la residencia de Guangzhou, dependo de estas propiedades para cubrir gastos. No puedo devolvérselas. Prima mayor, esa desgraciada ahora, aprovechando que es condesa. Está muy orgullosa y quiere rebajarme a concubina. La residencia de Jian Ningzhou. Solo enviaron estos regalos de compromiso. La señora de Jian Ningzhou dijo que prepararon los regalos según las reglas para tomar una concubina. Esperarán a elegir un día auspicioso. Y llevarán a la señorita Zhang San ese día. ¿Qué concubina? ¿No era como esposa principal? Quiero ver al hermano Liangsen. El señor Li también opina lo mismo. Madre, Janer, ¿y qué? Ahora que he vuelto, no permitiré que actúe con tanta insolencia. Tranquila, hoy resolveré tus problemas. Ve a mi habitación y empaca algunas de mis ropas viejas, junto con las telas viejas que traje hoy. Y se las envías a la tercera señorita. Que sean usadas. ¿Las valorará? Mis ropas, aunque sean viejas. La tela es de la mejor calidad. Probablemente ni siquiera las ha tocado. Si le regalo algunas prendas usadas, se pondrá muy contenta. Si estás cansado, duerme un rato. Señorita, la señorita mayor viene con la prima. Hermana menor. Tu hermana mayor viene a verte. Aitan, cuida bien al joven maestro. Prima Jinin, la prima mayor es muy buena contigo. Estas son telas de primera calidad. Si te gustan, tómalas todas. No puede ser, la prima mayor. Las trajo especialmente para ti. Hermana Jinin, esta ropa es mía. Aunque la he usado, la tela es excelente. Tu hermana siempre piensa en ti. Estas medicinas las recetó el médico imperial por orden de mi suegro, para fortalecer el cuerpo y aumentar la energía interna. Sabía que te encanta practicar artes marciales, así que le pedí a tu suegro que te preparara unas pociones más. ¿Dónde está la sirvienta de tu habitación? ¿Qué ordena la señorita mayor? Esta medicina es para fortalecer el cuerpo de la tercera señorita. Recuerda preparársela todos los días. Si te atreves a ser perezosa, te arrancaré la piel. Sí, lo recordaré. Jinin, hoy vengo por otra cosa. Janer, ¿qué pasa exactamente entre tú y Li Liangsheng? Prima mayor, Li Liangsheng y yo solo estábamos confundidos por un momento. Sé que me equivoqué. Me alegra que lo reconozcas. Si no fuera por el respeto a tu tío, no sería excesivo matarte. ¿No vas a disculparte con tu prima? Prima Jinin, perdóname. Realmente sé que me equivoqué. No te equivocaste. ¿Tú y Li Liangsheng? Una pareja de perros enamorados casi arruinó vuestra feliz unión. Prima Jinin, cásate conmigo en la mansión del marqués. ¿Serás la señora principal? Yo seré la segunda esposa y te respetaré. En el futuro, serviremos juntas a nuestro marido, ¿de acuerdo? Me alegra que reconozcas tu error. Recuerda lo que has dicho hoy. En el futuro, os casaréis juntas en la mansión del marqués. Jinin será la señora principal. Tú serás la segunda esposa y en todo la obedecerás. Bien. Hermana Jinin, siempre he deseado que te cases con una buena familia. Jian Ningzhou está ahora en la capital. Es muy influyente. Aunque Li Liangsheng aún no es destacado. Es el único hijo de Jian Ningzhou. Con la protección de su padre, Chen Jingting es solo un hijo adoptivo. No puede heredar la fortuna ni el título. No es motivo de preocupación. Cásate y ten unos cuantos hijos. Y en el futuro vivirás en la opulencia. Está bien. Pero hoy escuché a mi madre decir que te daría la finca y las tiendas de tu madre. Hermana mayor, creo que al casarte tendrás que servir a tus suegros. Y administrar la casa será demasiado para ti. ¿Qué tal si yo las administro por ti temporalmente? Jinin, deberías confiar en tu hermana mayor, ¿no? Hermana mayor, eso no está bien. ¿Qué no está bien? ¿Acaso crees que quiero tu dinero?
Primero, te equivocas al llamarla tu madre, no es mi madre. Y a mi madre también debes llamarla madre. Eso se llama distinción entre legítimo e ilegítimo. Segundo, devuélvemelo, en lugar de dármelo a mí. Esto era la dote de mi madre, no tuya. Ni siquiera pertenece a la residencia del duque. Tercero, las propiedades y tiendas pueden ser administradas por cualquiera, pero no por ti. Al casarse, se debe obedecer al esposo. Ahora la hermana mayor ya es la señora de Guajo. ¿Cómo puede administrar la dote de mi madre? Cuarto, tienes razón, no confío en ti. ¿Qué quieres decir? ¿Te atreves a repetirlo? Lo que digo es claro. Si no entiendes, no salgas a hacer el ridículo. Prima Hinin, ¿cómo puedes hablar así? Con la prima mayor. ¿Qué estás haciendo? Hermana mayor, ¿por qué te asustas? Solo estoy dando esta ropa. ¿A quién le quede bien? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no tengo razón? Si te gusta recoger lo que otros no quieren, seguro no te importará la ropa usada de la hermana mayor. Ropa vieja para zapatos viejos. Hacen buena pareja. Bien, Chen Hinin. Ahora ni siquiera me escuchas. Voy a llamar a nuestro padre para que te castigue. Ve. Por cierto, esas medicinas que me diste. No sé qué médico imperial las recetó. Justo en unos días. Acompañaré a la princesa Pingan al palacio. Y le pediré que recete más. Esas medicinas no son para ti. Me las llevo. Si Liu, devuélveme mis medicinas. La hermana mayor es increíble. Ya se casó. Y aún sabe el nombre de la nueva sirvienta en mi habitación. Solo me preocupo por ti. Por eso pregunté. Sobre las personas en tu habitación, para ver si son confiables. ¡Qué ingrata eres! No creas que por tener algún mérito puedes hacer lo que quieras. En esta residencia del duque, no eres tú quien manda. Y en cuanto al matrimonio con la residencia del marqués, no puedes rechazarlo. Mientras nuestra madre viva, debes obedecerla. Vámonos. Señorita, ¿qué hacemos con esta ropa? Tírala. Ahora Zhang Sanyaner está desesperada. Ella, que se cree tan superior, ¿cómo aceptará ser concubina? No puedo esperar a ver su próximo movimiento. No puedo creer que esa desgraciada sea tan arrogante. Que ni siquiera me escucha. Prima, ¿qué hacemos? ¿De verdad tengo que ser una concubina? ¿Qué otra opción tenemos? Después de que el marqués de Jiannin anuló el compromiso, seguro que se arrepiente. Si Li Liangsheng menciona a otra familia, la esposa del marqués de Jiannin, definitivamente no estará de acuerdo. No podrá justificarse ante el marqués de Jiannin. A menos que... ¿qué? A menos que esa maldita muera. ¡Oh! Que su reputación se arruine. Señorita, la señora ha enviado un mensaje. Dice que mañana os llevará a ver las tiendas. Y pasaréis la noche en una finca cercana para conocer a los gerentes y empleados. Por fin la señora os devuelve las fincas y tiendas. ¡Qué alegría! Sí, llevo esperando este día demasiado tiempo. Sí, Liu, Aitan. Mañana me acompañáis a la finca. Sí, señorita. Voy a prepararlo todo. Hermana Hinin, ¿puedo ir contigo? También quiero divertirme en la finca. Esta vez no. Cuando recupere la finca, os llevaré a ti y al general, ¿vale? Vale, prométemelo. Todavía es temprano, practica ese movimiento 10 veces más. MMM. Señorita, sabéis que si Liu es la sobrina del mayordomo. ¿Por qué la lleváis? Mantener a los enemigos cerca es lo más seguro. Preparaos, este viaje no será tranquilo. Llamada Chengou. Necesito que me acompañe a hacer algo. Gracias, tercera señorita, por salvar mi vida. Levántate y habla. ¿Cómo están tus heridas? Gracias a vos, señorita, ya estoy mejor. No sé cómo pagar vuestra bondad, señorita. Ese ingrato siempre habla de más. Especialmente cuando bebe y suelta todo. Aquí está registrado todo lo que ha hecho estos años, incluyendo pruebas y pistas importantes. Espero que os ayude. Esta es la tercera señorita. A partir de ahora, ella gestionará la finca de Zhao Zuan. Si tenéis algún problema, podéis decírselo a ella. Saludos, tercera señorita. ¿Dónde está Awen?
Que traiga los libros de cuentas. Revisar las cuentas con la tercera señorita. ¿Acaso ella entiende de libros contables? Se lo diré directamente a la tercera señorita. La finca de dátiles lleva 3 años seguidos, sin ganar ni un solo centavo. Este año, gracias a que la señora nos envió 1000 taeles de plata, logramos mantenernos a flote. Bien. Si año tras año hay que subsidiar, esta finca de dátiles no tiene razón de existir. Véndala. No puedes, Hinnin. Esta propiedad es de tu hermana mayor. No permitiré que la vendas. Esta finca es mía. Digo que se vende y punto. La señora no puede oponerse. Esos administradores intentaron engañarla. ¿Acaso olvidaron que usted creció precisamente en esta finca? Estos años, el precio de los dátiles siempre ha estado alto. Y los árboles crecen bien. No hay pérdida de cosecha. Además, hay suficiente personal. Si realmente hubiera pérdidas, ¿Zhang-San contrataría a tanta gente? Solo buscan excusas para no dármelo. Tercera señorita, ¿de verdad venderá la finca? Claro que sí. ¿Para qué guardar una finca con pérdidas? Pero la señora tiene razón. Esta finca fue un legado de su madre. Venderla así, ¿realmente no le duele? El mayor regalo que me dejó mi madre es esta vida. ¿Lo oyeron? Fuera. ¿Dices que de verdad va a vender la finca? Sí. Esa maldita no para de hablar de su difunta madre, pero actúa con tanta crueldad. Madre, no se preocupe. Si nuestro plan sale bien, mi hermano y yo heredaremos esta finca legítimamente. ¿Ya contactó al tío? ¿Todo listo? Todo está arreglado. Tranquila. Esta vez, esa maldita no saldrá con vida. Tercera señorita, el general Zhang-San y varios dignatarios han llegado. La señora dijo que si despierta, salga a presentar sus respetos. ¿Qué hace el general Zhang-San en la finca de dátiles? Dicen que hoy los oficiales tienen descanso, y el señor Zhang-San está de guardia en casa. Así que invitó a varios oficiales, generales. Ven a escapar del calor con tu familia. ¿Entendido? Sí. Solo son perros guardianes, pero actúan como dueños. Como si fuera suyo, invita a la gente sin pensarlo. Tranquilo, les haré devolverlo todo. Hinnin, ven a saludar a los señores y señoras. La señora del condado es de alto rango, deberíamos ser nosotros quienes le mostremos respeto. Esta humilde Chen Hinnin saluda a todos. Incluso han invitado al magistrado Zhang de la capital. Parece que hoy han preparado un gran espectáculo. Eres la dueña de esta finca. Al menos deberías cumplir con las obligaciones de anfitriona. Acompaña a las señoras a pasear por la finca. Janer y yo iremos contigo. Por favor. Por favor. Señor, pase adelante. Por favor. Vamos. ¿Qué lugar tan horrible es este? Hay tantos mosquitos. Mira, me han picado varias veces en la cara. No has hecho ningún preparativo, ¿verdad? Sabías que las señoras vendrían, deberías haber preparado bolsitas de Artemisa para ahuyentar a los insectos. ¿Tienen el cerebro lleno de paja? Sabían que vendrían a este lugar campestre. No trajeron Artemisa y aún se atreven a quejarse. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Tía, no te enfades. Hinnin no iba por ti. Iba por Janer y por mí. Está un poco molesta con nosotras. Pido disculpas en nombre de Hinnin a todas las señoras. Así que, señoras, vayan primero al pabellón a descansar. Enviaré té y Artemisa para ahuyentar los insectos. Por favor. Vamos. Hinnin, ven conmigo un momento. Hermana Hinnin, no deberías haber hablado así a nuestra tía. Con tantas señoras presentes, has hecho el ridículo. Déjalo, prima. La prima Hinnin está enfadada con mi madre por mi culpa. Y por eso la ha insultado. Chen Hinnin,
Sé que siempre me has odiado. Odiado a Liangsen, porque él me prefiere a mí y no a ti. Pero somos primas. Si nos casamos con la familia Hou, será beneficioso para ambas. Además, tú serás la esposa principal y yo la concubina. Tú eres noble y yo soy humilde. ¿Por qué no puedes tolerarme? ¿Por qué insistes en que aborte y me case con un aldeano para dejarme en paz? ¿Qué es esto? Parece que hay una discusión allí. Jinnin creció en Qingzhou desde pequeña. Desarrolló un carácter indomable. Seguro que ha vuelto a ofender a sus hermanas. Siempre ha sido así. Temo que algún día cause un gran desastre. Perdonen la escena. Es culpa mía por no educarla bien. No es tu hija biológica. No tienes por qué culparte. En mi opinión, esta ingrata no debería haber sido traída a la mansión. ¿No es así? Sí, tienes razón. Hermana Jinnin, ¿estás loca? ¿Por qué lastimaste a la hermana Janner? Alguien venga. ¡Alguien! Vengan rápido a salvar a la señorita. No, estoy demasiado preocupada. Tengo que ir a ver. Vamos contigo. Con nosotras aquí, no se atreverá a hacer nada. Entonces, gracias, señoras. Chen Jinnin, te voy a matar. Bueno, inténtalo. Prima mayor, no pierdas tiempo con ella. Actúa rápido. ¡Ay, ay! Janner, Jinrui. Mi Janner, mi hija, despierta, por favor. Janner, Jinrui. ¿Qué pasó? Madre. Jinrui, ¿qué pasó? ¡Ay! Janner tuvo un aborto. Janner. ¿Qué pasó? Se suponía que Chen Jinnin era la que debía caer. ¿Cómo terminó siendo Janner? Y hasta sangró. Fue ella. Chen Jinnin nos empujó. Quería matar a Janner y a mí. Jinnin, ¿cómo te atreves a plena luz del día a lastimar a tus hermanas? ¿Acaso no hay ley? Hermana mayor, ustedes chocaron entre sí y cayeron. ¿Cómo pueden echarme la culpa a mí? Señoras, estaban en el pabellón, deben haberlo visto. ¿Acaso me vieron moverme siquiera? ¿Qué pasó? ¿Cómo se lastimó Janner? Señor Zhang, usted sabe de medicina, por favor. Salve a Janner. Sí, claro. Janner. Janner despertó. Hija, mi hija. Señor Zhang, salve a mi hija. Salve a su bebé. Perdóneme, pero no puedo hacer nada. Chen Jinnin, has dañado a mi hija. Mataste a mi nieto. Te haré pagar con tu vida. Chen Jinnin, a tu corta edad, eres tan despiadada que incluso puedes lastimar a tu propia hermana y prima. ¿Qué quieres hacer entonces? Señor Zhang, justo estás aquí, este asunto es manejado por la oficina gubernamental. El señor Zhang ha sido justo toda su vida. Zhang Sanbea, te has equivocado de persona. Señor Zhang, este caso es grave. Ella no solo dañó a mi hija, sino también al linaje de la mansión Jianninghou. Este asunto debe resolverse, involucra a la mansión del marqués. Y no puede tratarse a la ligera. ¿Guardias? Sí, regresen rápidamente a la oficina, traigan al secretario y al capitán Liang para recolectar evidencia y notificar al duque protector. Sí. Señor, ¿por qué no la arresta directamente? Como manejo los casos no necesita ser enseñado por la señora. Por favor, señor, actúe con justicia, no la favorezca. Solo porque es una condesa. Exacto. ¿Por qué no la arrestas de inmediato? Es una condesa imperial, ¿cómo puedes arrestarla sin condena? Actúo según la ley, pero no entiendo. Porque el general y las dos señoras están tan apurados. Los heridos no pueden esperar, hay que tratarlos de inmediato. ¿Guardias? Sí, traigan a un médico a la montaña. Sí, todos. Regresen a la sala de espera y no se vayan. Esperen a los oficiales, y además, llamen al heredero de la mansión Jianninghou. Sí. Mi hijo. Chen Jinnin. No tendrás una buena muerte.
Chen Jinin, esta vez. Haré que nunca puedas recuperarte. Bien, lo espero. Pero he oído que en la habitación de mi cuñado hay muchas bellezas. Ahora que mi hermana se ha vuelto fea. No sé si mi cuñado querrá volver a mirarla. Tú. Madre. Señor Zan. El duque tiene mucho poder. Actuó sin siquiera preguntar. Janner sigue inconsciente hasta ahora. ¿Qué hay que preguntar? Antes mataste a la niñera de la mansión, pero te perdoné porque estaba sufriendo. Pero ahora, incluso te atreves a hacerle daño a tu propia hermana y primas. Eres capaz de cualquier cosa. Señor Zan, no podemos dejar escapar a esta mujer venenosa. Por favor, haga justicia por Janner. Y por nuestra residencia Jiangning-Hou. Castigue severamente a Chen Jinin. Duque, señor Li, cálmense. Yo, como oficial, investigo casos. Basándome en pruebas. Aún no hemos comenzado la investigación. Y no se ha determinado si la condesa es culpable. Con tanta gente presente, alguien debe haberla visto empujar a Janner. ¿Realmente necesitamos investigar? ¿Acaso el señor Zan está mostrando favoritismo? ¿Tú la viste empujar a la señorita Zan-san? ¿Con tanta gente necesitas que yo lo vea? Cállate. Si no lo viste, entonces no eres testigo. Nadie te ha preguntado, ¿por qué intervienes? ¿Tú? Duque, ¿y usted? ¿Es usted testigo? Que se acerque la señorita Chen. Chen Jinrui. Por favor, relate con exactitud lo que vio en ese momento. En ese momento, Chen Jinin, Janner y yo estábamos cerca de la rocalla. De repente, Janner y Jinin comenzaron a discutir. Luego, Jinin se enfureció y dijo que iba a matar a Janner. Antes de que pudiera reaccionar, Janner fue empujada hacia el pozo. ¿Sobre qué discutían? Jinin dijo que haría que Janner perdiera al bebé y que nunca se casaría con la familia Hou, ni siquiera como concubina. No lo permitiría bajo ninguna circunstancia. Janner dijo que ella y el señor Li se amaban y que solo quería entrar en la residencia para tener a su hijo, sin importar el estatus. Pero esto enfureció aún más a Jinin, quien, en un arranque de ira, lastimó a Janner. Yo intenté ayudarla, pero ella también me empujó y dijo que también me mataría. Mujer malvada. Prefiero no casarme nunca, antes que tomarte como esposa. Este asunto no depende de ti. Solo te aprovechas de la deuda que mi padre tiene contigo. Informaré a mi padre de tus maldades. Deja que tu padre vea qué clase de mujer es esa buena chica de la que habla. ¿Qué clase de persona es realmente? Señorita del condado, ¿tienes algo que decir? Todas están mintiendo. Es Zan-san Janner. No sé de dónde lo escuchó. Que me iba a casar con la familia Jiangning-Hou. Y por eso me odiaba, enloqueció y quiso matarme. Pero perdió el equilibrio y chocó contra la hermana mayor. Durante el forcejeo, ambas cayeron accidentalmente. Janner es pura y bondadosa. ¿Cómo podría enloquecer de celos por ti? ¿Cómo te atreves a decir algo tan absurdo? Lo que digo son tonterías, pero lo que ellas dicen son palabras de oro y jade a sus ojos. Nací siendo una mujer malvada y mentirosa. Naturalmente, no puedo compararme con estos hipócritas, que se disfrazan de personas decentes en la superficie. Hoy, incluso si el señor Zhang pega las palabras inocente en mi cara, ustedes seguirán murmurando a mis espaldas. Dirán que usé trucos para escapar del castigo. Te mataré. ¿Realmente Jinin fue injustamente acusada? ¡Qué boca más elocuente! Pero Janner sabía que estaba embarazada. Y aún así vino a lastimarte con su vientre, incluso si morías. ¿Qué ganaría con eso? Además, Chen Jinrui es tu hermana mayor, ¿acaso? Ella haría trampa para favorecer a una prima lejana y perjudicar a su propia hermana menor. Hoy, en el pabellón, escuché a la señorita Zhang-san decir que la tercera señorita le ordenó abortar. Y por lo visto hoy, la tercera señorita realmente es insolente. Por algo tan trivial como los mosquitos en la mansión. Discutió con nosotros, sin respeto por los mayores. Probablemente sus intenciones tampoco son buenas. Señor Zhang, el caso ya está claro. Los testigos están aquí, no hay lugar para excusas. Esperamos que el señor Zhang juzgue de inmediato, señor del Estado. ¿Tienes algo más que preguntar? Señor Zhang, creo que basarse en una sola versión no es suficiente para decidir este asunto. Sería mejor investigar primero las huellas cerca de la rocalla. ¿O? Señor Su, qué animado está hoy. ¿Qué celebración hay?
el comandante general de la prisión del sur, Su Yi. Antiguo regente, ascendido y favorecido por él. También el único eunuco de la dinastía Zhou que ha estado en el campo de batalla. Ahora goza de la total confianza de la emperatriz viuda y su majestad. Es sumamente influyente y controla la corte. ¿Cómo es que vino? Me presenté sin invitación. Espero que los señores no se molesten. Para nada. Que el hermano Su nos honre con su presencia. Ilumina con su gloria esta humilde prefectura. Ella debe ser la señorita Condal. Nombrada personalmente por su majestad. Oí que mató a alguien. Yo no maté a nadie. Perversa zorrita. Si no fuera por ti, mi Janer no estaría en este estado. ¿Y aún te atreves a fingir inocencia? Te arrancaré la boca. Vaya, ¿quién es esta señora obesa tan mal hablada? Ah, resulta que es la esposa del general Zhang San. ¿Ya condenaron a la señorita Condal? Y ya ladra. Además, ¿a quién le dice zorrita? Ay, aunque he estado fuera de la capital, me enteré de que la hija de su familia, la del general Zhang San, y el joven maestro de la residencia Jianninghou, cometieron adulterio y encubrieron un bastardo. ¡Qué asco! Con la moral que tiene su familia. ¿Aún se atreven a llamar zorrita a los demás? Señor, mi esposa habló fuera de lugar. Su eminencia, le ruego clemencia. Pero la señorita Condal hirió a mi hija. Las pruebas son irrefutables. Secretario Zhang, ¿no es así? General, cuidado con sus palabras. Este caso aún no se resuelve. Tú, Jintin. Dime, ¿puede la supervisión sur inmiscuirse en este caso? Señor, la supervisión sur puede investigar cualquier caso en la capital, e incluso en todo Gran Zhou. Oh. Entonces, secretario Zhang, este caso yo me encargo. Guardias, llévense a estas señoras a la supervisión sur. Yo mismo lo interrogaré. Señor, estas trivialidades no merecen molestar al Lord Su. Si estas señoras van a la supervisión, podría generar chismes. Lleven a Chen Jinnin a la oficina del magistrado, con eso basta. El general Zhang San repite insistentemente que la señorita Condal es culpable. Parece conocer muy bien este caso. Acompáñeme a la supervisión sur a declarar. Pequeña zorra. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? ¿Este es el prometido que elegiste? Anulo el compromiso. No quiero esta escoria, esta zorra usada. Bien hecho. Llévenselos a todos. Bajo custodia separada. Sí. Alguien declara con dudas o mentiras. Aplicar tortura. Se rumorea que al Lord Su le encanta despellejar vivos. No iré. No he visto nada, no he oído nada. ¿Yo? No puedo testificar. Señoras, no teman. Lo de despellejar vivos es solo un rumor. En realidad, el eunuco Su Yi es experto en cortar láminas de nube. ¿Cortar láminas de nube? ¿Qué es eso? Chen Jinnin, no vengas aquí a sembrar el pánico. La tercera señorita tiene razón. La habilidad del señor para cortar láminas de nube es famosa en toda la prisión del sur. Hace poco lo probó en un bandido que había matado a muchas personas. Le cortó exactamente 1008 láminas del bandido y el hombre seguía vivo. Tranquilas, señoras. Casi no hubo sangrado durante todo el proceso. Solo causa dolor sin quitar la vida. No, esta humilde no irá. Fue ella. Fue Chen Jinrui. Ella me obligó a acusar falsamente a la condesa. Menteres, ¿cuándo te dije que lo hicieras? Cállate. No digas tonterías. Sigue hablando. Chen Jinrui dijo que la mansión Guangzhou no tenía suficientes recursos y dependía de esta finca. Pero la condesa quería recuperarla. En su desesperación, me pidió que diera falso testimonio. Ella quería empujar a la condesa. Quería que yo testificara falsamente, que dijera que la condesa intentó lastimar, pero terminó cayendo. Así, aunque no muriera, su rostro quedaría desfigurado y no podría casarse. Y no tendría derecho a reclamar la finca. Pero por un error, la señorita Zhang San perdió al bebé. Calumnias. ¿Acaso haces todo lo que te piden? Tu excusa para difamar a mi hija es ridícula. ¿Guardias? Me amenazó con lo de vender a las concubinas del general. No me atreví a negarme. ¿Qué dijiste? ¿No dijiste que había muerto de enfermedad mientras visitaba a su familia? Maldita mujer. ¡Ah!
Siempre supe que la muerte de Ayo era sospechosa. Fuiste tú. Hoy te mataré. Basta. Resuelvan sus asuntos en casa. Con este testimonio, no hay que volver a la prisión del sur. Pueden declarar aquí. ¿Tienes algo más que decir? Jin Rui. ¿De verdad hiciste algo así? ¿Por una simple finca, traicionarías a tu propia hermana? Hermana. Yo también llamé madre a la señora Zen, pero su dote... ¿Por qué se la dejó toda a Chen Jinin? Padre. También soy hija de esta casa ducal. ¿Por qué esa finca es para ella? ¿Por qué? ¿Tú? Desagradecida. Tu tío y Janner te trataron tan bien. Y los usaste. Incluso hiciste que Janner perdiera al bebé. Cuñada, esto es un malentendido. ¿Malentendido? ¿Aún tienes el descaro de llamarlo malentendido? Mira la hija que has criado. Margaret. ¿Me golpeas? Te golpeo a ti. Matarte a... Basta. ¿No has terminado? ¿No es suficiente vergüenza? Chen Jin Rui, mataste a mi hijo. Pagarás por esto, Liang Zhen. Janner perdió al bebé. Ahora está destrozada. Déjame ocuparme de esto. Ve a acompañarla. Jinmin. Tío te acusó injustamente, ¿no me guardarás rencor? Estos oficiales los trajo Zhang Sanbea. Zhang Sanbea no puede no saberlo. Chen Jin Rui no se defendió. Asumió toda la culpa. Solo para que Zhang Sanbea le deba un favor. Y tener unas bajo la manga. Quiere usar a Zhang Sanbea para resurgir. Pero pronto Zhang Sanbea estará en problemas. General exagera. ¿Qué actitud es esa? El trueno en el cielo, el tío en la tierra. Faltarle al respeto a tu tío es falta de piedad filial. ¿No es más que el hermano de una concubina ascendida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Señora, le gusta entrometerse. Mejor lleve a su hija a descansar. Si no te cuidas bien después de este aborto, tú, en el futuro, no podrás tener hijos. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi Janner? Te arrancaré la boca. Atrévete. Mientras yo esté aquí. Intenta tocarla. Eunuco Su, esto es un asunto familiar. ¿Acaso también te vas a meter? Los asuntos de la familia Zansan no son de mi incumbencia, pero si la tocas, tendré que intervenir. ¿Por qué ayudas a esta zorra? Ah. Un pequeño castigo como advertencia. Para que esta gorda sepa lo que es hablar de más. Chen Jinmin, ¿cuándo conociste a Su Yi, ese eunuco? General Zhang San. Ahora está confirmado que tu hija fue asesinada por Chen Jin Rui. ¿Qué planeas? ¿Hacer? Como es un asunto familiar, no molestaremos a las autoridades. Lo resolveremos entre nosotros. Si hubieran dicho lo mismo cuando la tercera señorita fue calumniada, no habría sido necesario tanto alboroto. ¿Cómo pudo el duque actuar así? Hermano Zhan, cuando ocurrió el caso, retrasé deliberadamente el juicio y te mandé llamar, con la esperanza de que intimidaras a los demás, para que no dieran falsos testimonios. Cualquiera con ojos puede ver que esto es una trampa para calumniar a la tercera señorita. ¿Cómo no lo ves? Y ahora que viniste, ni siquiera preguntaste por el caso y ya quisiste golpear a la tercera señorita. ¡Ay! 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 Este maestro aún no ha muerto, ¿por qué te arrodillas y lloras? ¡Ay! Levántate, levántate, siéntate y habla.
Maestro. Tu discípula te extrañó mucho. Ay, Maestro. ¿Aún estás vivo? Es realmente maravilloso. mira, chica. ¿Qué cosas? En Qingzhou eras una pequeña tirana, ¿cómo es que al volver a la capital te conviertes en alguien que todos pueden manipular a su antojo? Ah. Basta, conmigo aquí, nadie se atreverá a hacerte daño. Vamos, no llores más. Antes mencioné presentar al señor Yiling al duque. Está justo ahí. Ay, no llores, no soporto ver esto. ¿Qué? El señor Yiling es el ministro Su. Gran general. ¿Sabían la verdad de antemano? Cuando Chen Gou llegó, dijo que venía a ver al ministro Su en la prisión del sur. Dijo que la tercera señorita estaba en peligro. Vinimos lo más rápido que pudimos. ¿Por qué? Tú y el ministro Su están tan seguros de que Jinnin es inocente. Parece que el duque no la conoce bien. Ella sabe artes marciales. Si realmente quisiera matar a Zhang Sanyaner, la secuestraría y la llevaría a un lugar desolado. Allí decidiría cómo hacerla morir. Y así sería. ¿Para qué empujarla por las escaleras? Delante de tanta gente. Quizás fue un crimen pasional. Otros podrían, pero ella no. Duque ha vivido sola más de 10 años, sin nadie en quien apoyarse. No se atreve a provocar problemas, porque sabe que nadie en la mansión ducal la defenderá. Además, si esos funcionarios realmente quisieran pasear, ¿por qué elegirían una finca como esta en pleno verano? ¡Qué conspiración tan obvia! Toma un poco de té. El ministro Su también lo analizó así. No. El ministro Su no analiza, siempre protege a la tercera señorita. Incluso si ella matara a alguien. Encontraría la manera de protegerla, sin permitir que nadie le haga daño. Cuando Chen Gou llegó, la emperatriz viuda también envió un mensaje. Pero él eligió venir aquí en lugar de ir al palacio. Porque sabía que en su corazón, señorita, la familia es lo más importante. Son solo platos caseros. General, no sea modesto. Con una mesa tan abundante, es una pena que el señor Su haya llegado a ver peor. No importa. Hoy, primero agradezco al general. Parece que hoy no estás de buen humor. ¿Es por lo de tu madrastra y tu hermana mayor, o por Li Yansheng? Mi madrastra y mi hermana mayor no son rivales, no son una amenaza. En cuanto a Li Liangsheng, estas dos personas, haré que su vida sea un infierno. Su madre adoptiva lo protegió demasiado. Si lo hubieran enviado antes al campo de batalla, para ganar experiencia, no se habría convertido en lo que es ahora. Irá al campo de batalla. Solo que, sin mi ayuda, está destinado a no obtener más méritos. Señorita, parece que te preocupas mucho por él. Solo me interesa cuándo caerá. Si no quieres casarte con la familia Li, ¿estarías dispuesta a casarte con la familia Chen? ¿Qué? ¿Estás pidiendo mi mano? General, no bromees. Eres el hijo del general Shen Ying y el hijo adoptivo del marqués de Jianin. Tu madre es la princesa Gaohu. En cuanto a estatus y posición, son más prestigiosos que la mansión del marqués de Jianin. ¿Cómo podrías fijarte en una chica salvaje que regresó de la aldea Yaoting? General, debes estar borracho. Creo que ya es tarde. General, regrese temprano a descansar. No estoy bromeando. Lo digo en serio. En realidad,
Ya nos conocimos en Qingzhou. ¿Nos conocimos? Ese año hubo una gran sequía en Qingzhou. Debí salvar a un niño maltratado por un matón en la calle. Y luego repartir arroz a la gente. Pensé que una mujer tan valiente y compasiva como tú era realmente difícil de encontrar en este mundo. Cuando supe que había regresado a la capital y que eras la prometida de Lilian Sen, pensé que, si él podía cuidarte y hacerte feliz, solo te deseo lo mejor. Pero él no lo hizo. Te falló y te hizo sufrir. Ahora ya has cortado todo contacto con él. Entonces, ¿no sería el momento de darme una oportunidad? Sí. Pero no sé nada de protocolo. Ni cómo actuar. Así estás perfecta. Ante mí. No necesitas cambiar nada. Hoy me duele un poco la cabeza, general. Hablemos otro día. Me retiro. Aitan, vámonos. Señorita, espéreme. Dime, ¿tienes algo que ver con lo de Zhao Xuan? Señor, soy inocente. No sabía que Ruier haría algo tan atroz. Lo supe después. Si lo hubiera sabido antes, habría hecho lo imposible por detenerla. Estás mintiendo. Hinnin, sé que no te caigo bien como madrastra, pero no puedes echarme la culpa. Señor, tienes que creerme. Culpa. Si no fuera por alguien con sentido de justicia, que me avisó cuando planeaban esto, habría caído en su trampa. ¿Quién? Señor, no me refiero a eso. Quiero decir, ¿quién? ¿Está inventando mentiras para difamarme? Y hay más testigos. ¿Eres tú? Tercera señorita, no hable así. Solo quiero redimirme. ¿Qué está pasando? Señor Duque, todo esto en realidad es el plan de la señora. La señora llevó a las otras damas al pabellón, mientras que la primera señorita llevó a la tercera señorita y a la señorita Zhang San a las rocas artificiales, para hacerle daño a la tercera señorita. Tonterías. Señor, no le creas. La señora es mi prima. Si no fuera por lo que hizo, sería demasiado. No habría traicionado a la familia para revelar todo esto. Señor Duque, estos años. Usted siempre está al mando de las tropas fuera, no lo sabe. Como la señora maltrata a la tercera joven a sus espaldas. La comida que come la tercera joven ni los sirvientes la tocan. Sobras frías, viste ropas viejas de hace más de 10 años. La señora recorta el dinero mensual. Incluso la tercera joven no puede conseguir plata para comprar ropa nueva. Estás calumniando. Prima, no sigas obstinada, señor Duque. Si no lo cree, puede preguntar ahora mismo. Las sirvientas y criadas de la mansión, todas lo saben. Mujer venenosa. No sabía que tenías un corazón tan malvado. Hinnin es mi hija de sangre. Te la confié. ¿Cómo te atreviste a tratarla así? Señor, me equivoqué. Fue un momento de locura. No me atreveré más. Le ruego que me perdone esta vez. Eres un desgraciado. Al principio te dejé administrar porque confiaba en tu virtud, pero ahora veo que no mereces gobernar. A partir de hoy, no tocarás más el poder de administración. Quédate en el pabellón Yongmin copiando sutras para reflexionar. Señor, no puede ser. ¿En qué se diferencia esto de repudiarme? Además, el ajuar de Hinnin, hoy mismo se lo devuelves completo. De lo contrario, te repudiaré directamente. Todo está aquí.
Quédate con tu conciencia. Chen Jinnin. No te alegres demasiado pronto. Mientras sigas siendo la señora duquesa, no te dejaré tranquila. Mi hermano tiene mucho poder. Tu padre tarde o temprano me suplicará que regrese. Esto recién comienza. Esto siempre fue mío. ¿Y lo que le debes a mi madre? Y a mí lo recuperaré de la familia Zhangsan. Y de tus hijos, centavo por centavo. Con intereses. Así que espera con calma. Esta vez lo hiciste bien. Entonces, esas cosas en sus manos. Tranquila. Mientras me sirvas bien, esas cosas no se divulgarán. Gracias, tercera joven. Padre, su hija realmente reconoce su error. Padre, mire esta cara de su hija. Totalmente arruinada, mi vida. Todo está arruinado. Ahora sabes que estabas equivocada. Cuando planeaste lastimar a tu propia hermana, ¿por qué no pensaste en las consecuencias? Padre, fue un momento de locura, me cegó la ambición. Ahora la propiedad ya está en sus manos. Y yo he terminado así. Te lo ruego, padre. Habla por mí frente a Jinnin. Di algo bueno de mí, intercede por favor. Ruego que sea misericordiosa y deje de perseguirme. Si esto continúa, mi esposo, bajo la presión del ministro Su, me repudiará. Te lo suplico, padre. Basta, basta. Iré a hablar con ella. Jinnin, tu hermana mayor ya reconoció su error. Además, ya ha recibido su castigo. Por favor, considera que es tu hermana mayor, tu propia hermana. Esa hermana que intentó empujarme por el jardín de rocas para matarme. ¿Y que arruinó mi reputación? Ay, Jinnin. Ella ya ha pagado por sus acciones. ¿No podrías ser un poco más generosa? Generosa. ¿El duque me habla de generosidad? ¿Dónde estabas cuando Zhangsan me maltrataba? ¿Dónde estabas cuando Chen Jinrui conspiraba contra mí? Ahora lo recuerdo. Cada vez que aparecías, sin preguntar, me dabas una bofetada. Y ahora vienes a enseñarme generosidad. ¡Qué insolencia! Como sea, soy tu padre. No creas que porque Suyi te respalda, puedes faltar al respeto y actuar como salvaje. El duque exagera. Solo estoy siendo razonable. Escucha bien. Por más influyente que sea Suyi, debe mostrarme respeto. Ah, ¿sí? Entonces, duque, puede intentarlo. Hermano Su, hoy vengo sin avisar. Por lo de la propiedad. Ya lo sabes. En realidad, esto es solo un malentendido entre hermanas. Además, la familia Zhangsan ya ha dicho que no va a investigar más. Este asunto, mejor dejarlo así. Lo siento, hermano Chen. Me temo que este asunto no puede dejarse así. Hermano Su. Este asunto no es tan importante, además. Jinnin no ha sufrido ningún daño. Si yo no hubiera regresado, ¿crees que esta chica habría estado bien? Señor Duque, Jinnin es tu hija. Si la proteges o no, no es asunto mío. Ella es mi discípula. Desde el primer día que la acepté, le dije que yo me encargaría de su vida y su honor. Por lo tanto, hoy el señor Duque me ha ofendido. Aún puedo considerar nuestra antigua amistad y dejarlo pasar. Pero si tocan a la chica, entonces no habrá piedad. Hermano Su, y si el señor Duque no la protege, tampoco ayudes a otros a lastimarla. ¿Sirvientes?
Acompañen a los invitados a la salida. Ya que insistes, hermano Su, no tiene sentido que siga hablando. Me despido. ¡Qué insolencia! El duque Chen no es una persona fría y despiadada. Pero solo con Jinmin, su hija. Es excepcionalmente cruel. Ay, yo tampoco lo entiendo. Se supone que él y la señora Zen tenían un gran amor. Cuando se casaron, desafiaron al general Zen. Luego, su amor era profundo. La anciana Chen le pidió que tomara una concubina, pero él se negó rotundamente. La anciana lo amenazó con suicidarse. Y obligó a la señora Zhang San a servirle borracha. Así nació la familia Zhang San. Dime, ¿cómo puede ser tan indiferente y cruel? ¿Con la hija de su amada esposa? Quizás no puede aceptar que su amada muriera al dar a luz. Pero eso no es culpa de Jinmin. Cuando fue obligada a dejar su hogar, vino a Qingzhou. Ay, de joven sufrió mucho. Si ella supiera que su propio padre intercede por quien la lastimó. Dilo, dilo, dilo. En su corazón. ¡Cuánto dolor! Ay. Señor Marqués, por favor, no me eches. Señor Marqués. Madre, realmente sé que me equivoqué. Por los años de matrimonio. Dame una oportunidad más. Cállate. Mujer venenosa. Hasta a tu propia hermana fuiste capaz de matar. ¿Quién sabe si en el futuro nos harás daño también? Ahora. Encima ofendiste al señor Su. ¿Quieres que toda nuestra mansión marquesa perezca contigo? No será así. Nuestra mansión Guangzhou no puede permitirse una nuera tan malvada y desfigurada. Mala suerte. Tu padre fue personalmente a la mansión Su a rogar por ti. ¿Y qué pasó? Lo echaron a patadas. Ni él pudo protegerte. ¿Qué haces todavía aquí? Toma tu carta de divorcio y vete. De ahora en adelante. No tendrás ninguna relación con nuestra mansión marquesa. Carta de divorcio. No, madre, señor Marqués, sé que me equivoqué, madre. Señor Marqués. Madre. Cierren la puerta. Sí. No, no cierren. Por favor, no. Señor Marqués. Madre, señor Marqués. Señor Marqués, me equivoqué. Señor Marqués. Ay, ¿no es esta la señora Guangzhou? ¿Por qué tan desastrosa? ¿Aún no lo sabes? Dicen que envidiaba a su propia hermana menor. Tramó un plan venenoso para matarla, pero al final cosechó lo que sembró. Se desfiguró la cara. Ahora, repudiada por su esposo. Qué merecido. Esto es demasiado. Sí, se lo merece. Merecido, Fuera. Basta. ¿Estás loca? Basta. Fuera. Larget. Fuera. Madre. Esa maldita zorra de Chen Jinnin. No solo me arruinó a mí, sino que también hizo que te repudiara la familia Guangzhou. Ya le escribí a tu abuela. Pronto regresará. Quiero que esa zorra muera sin un lugar para ser enterrada. La abuela está en el sur. Cuando llegue la carta. Quién sabe cuándo será. No puedo esperar tanto. Quiero que muera ahora, Jinrui. ¿Y qué piensas hacer? Madre. Tío. No, padre. Él me ayudará, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Jinrui. ¿Cómo eres tú? Tío. Chen Jinnin destruyó mi vida.
Me convirtió en una repudiada que todos desprecian. Debes ayudarme a matarla. No. Ahora Chen Jinnin ya no es esa campesina débil que todos manipulaban. Ahora es de Su Yi, tocarla. Es declararle la guerra a Su Yi. Toda la familia Zhang pagará las consecuencias. Si no me ayudas, entonces tendré que... Señor. ¿Qué ocurre? Señor. Tengo algo urgente que reportar. Pasa. Habla. Señor, la señora de Jianminhou viene con el joven Li Yangzhen a visitar la residencia del duque. Retírate. Xiao. La señora de Jianminhou probablemente ya sabe que tu prima ya no puede tener hijos. Planea cambiar de bando. Y ahora quiere congraciarse con Chen Jinnin. Chen Jinnin y Li Yangzhen ya tenían un compromiso. ¿Y si ella acepta? ¿Qué será de Yanner entonces? Desastre, señor. ¿Por qué lloras? Señor, la señorita se ha suicidado. Yanner, mi Yanner. ¿Por qué fuiste tan tonta? ¿Qué has hecho? ¡Qué estupidez! Déjà Mamuri. No puedo casarme con el hermano Yangzhen. ¿Qué sentido tiene vivir para mí? ¡Qué locura! Por un hombre desalmado. Querer morir. ¿Acaso no tienes a tus padres en cuenta? ¿Qué importa si Li Yangzhen no te quiere? ¿Acaso no encontrarás a otro cuando te has vuelto tan poco valiente? ¿Tú qué derecho tienes a criticarme? Si no fuera porque ni siquiera puedes con Chen Jinnin, ¿cómo podrías permitir que alguien se encumbrara como Su Yi? Si tuvieras habilidad, ¿cómo habría llegado tu hija a esto? Yo. Señor, no lo hagas. Yanner acaba de intentar suicidarse. ¿Quieres empujarla a la muerte? Padre, si de verdad tienes poder, haz que me case en la mansión Jianminhou. Si no, mátame de una vez. Tío, no te enfades aún. Tengo un plan. Puedo lograr que la prima se case en Jianminhou. Ahora mismo ni tú estás a salvo. ¿Qué plan puedes tener? Jingrui, si de verdad tienes una solución, tu tía está dispuesta a arrodillarse. No hace falta, tía. Tengo el método. Pero... quiero que el tío me prometa una condición. ¿Qué condición? Quiero que Chen Jinnin muera. Señor, acepta ahora. Si no fuera por Chen Jinnin, ¿cómo habría llegado nuestra Yanner a esto? Ella merece morir. Sí, padre, acepta lo que dice la prima. Tío, Chen Jinnin nos ha dañado a Yanner y a mí hasta este punto. ¿Acaso vas a permitirle que después ataque a mi hermano? Bien, te lo prometo. Chen Jinnin morirá. Chen Jinnin, espera y verás. Señorita, la señora Jianminhou y el joven Li han llegado. ¿No vendrán a causar problemas otra vez? Probablemente el marqués esté por regresar. Tienen miedo de ser reprendidos, por eso están desesperados. Esa vieja bruja de la señora Jianminhou siempre ha sido arrogante. En mi vida pasada, aprovechó que era mi suegra. Me hizo sufrir mucho, incluso cuando estaba embarazada. No paraba de hablar de maldad femenina. Me obligó a ayudar a Li Yangzhen a ganar méritos en la guerra. Pensé que aguantaría más. Pero no pudo contenerse por mucho tiempo. Déjalos pasar. Desgraciado. ¿No vas a disculparte con Jinnin? Jinnin, hoy he traído a Yangzhen, específicamente para que se disculpe contigo. Todo es culpa de este tonto, que se dejó engañar por esa zorra de la familia Zhangshan. La señora Hou exagera. Ya que hemos roto el compromiso, cada uno puede casarse con quien quiera. No hace falta que vengan a disculparse. Jinnin, lo del compromiso fue un malentendido. Es culpa de este idiota, que escuchó a esa zorra y en un arrebato decidió romper el compromiso contigo. Pero en el fondo, sigue pensando en ti. Yangzhen, ¿no le vas a decir a Jinnin lo que sientes? Bueno.
Fui un tonto. Janner me engañó. ¿Engañó? ¿Acaso Zhang San Yaner te puso un cuchillo en el cuello para obligarte a acostarte con ella? ¿O te drogó para que no pudieras resistirte? Yo. Hinin, Liang Sheng es joven. Es normal que cometa errores. Sé magnánima y perdónalo esta vez. En el futuro, la residencia Jianninghou te compensará como es debido. La gente de la familia Zhang San es asquerosa. Tocaste algo asqueroso. Me da asco. Señora Hou, este compromiso está terminado. Mi esposo, Chen Jinin, puede no tener poder ni influencia, pero no será un desgraciado, que no puede controlar sus instintos. ¿Tú, Chen Jinin? Mi madre ha venido personalmente, no seas ingrata. Chen Jinin, ¿qué estás haciendo, loca? No creas que por tener el respaldo de un eunuco puedes hacer lo que quieras. Una mujer ignorante y grosera como tú. ¿Quién más te querría aparte de mí? Senger, no digas tonterías. ¿Qué haces, Chen Jinin? Si te atreves a tratarme así, no te arrepentirás. Haces solemnemente que no te casarías con nadie más que con Zhang San Yaner. Ahora que acaba de abortar, te apresuras a cortar lazos. Y vienes a buscarme a mí. Alguien tan voluble como tú. ¿Qué hay en ti que me haga arrepentirme? Chen Jinin. No hables tan feo. ¿Feo? Tengo cosas aún peores que decir. Li Liangsheng. Un inútil como tú, que solo se esconde bajo las faldas de su madre. Solo alguien tan tonto como Zhang San Yaner te vería con buenos ojos. Para mí, no vales ni un pedazo de estiércol. Aitan, ¿qué haces ahí parada? Sácalos de aquí, no quiero que ensucien mi patio. Señora Hou, señor Li, por favor. Bien. Muy bien, Chen Jinin. Recuérdalo. Un día te haré ver. ¿Qué gran hombre has perdido? Senger. Jinin, sé que estás enfadada. Pero el compromiso entre nuestras familias no es un juego. Piénsalo bien. Señorita, parece que la familia Jianninghou no va a rendirse tan fácilmente. Temo que pronto no tendrán energía para ello. Señora, la familia del general Zhang San ha enviado un mensaje. Pide que vaya esta noche a hablar del matrimonio. De lo contrario, presentarán cargos por seducción en el tribunal. ¿Qué? El estado de Janner ya es así. Es imposible que sea la esposa principal. Si están dispuestos, puedo arreglar que entre como concubina noble. Eligiendo un día auspicioso, para que entre antes de que el marqués regrese a la capital. Señora Hou, ¿estás tratándonos como mendigos? ¿La hija legítima de nuestra respetada familia militar va a seguir a tu hijo sin más? ¿Y crees que con solo decir entra en casa se soluciona todo? Entonces, ¿qué quieren? Muy simple. Una boda formal, con todos los honores. Una celebración lujosa y memorable. De lo contrario, nos veremos en la corte. Li Liangsheng. Tú, un inútil que solo se esconde bajo las faldas de su madre. Solo alguien como Zhang San Yaner, una tonta, podría interesarse en ti. Para mí, no vales ni la mierda de un perro. Háganlo. Madre. No solo lo haremos, sino que será grandioso. Senger. Madre, quiero una boda espléndida. Senger. ¿Sabes lo que estás diciendo? Madre. No solo quiero que sea grandiosa, sino que alguien le una invitación a Chen Jinin. Quiero que sepa que Li Liangsheng no es alguien a quien ella pueda pisotear y humillar a su antojo. Además, quiero que se arrepienta. Que sepa exactamente lo que ha perdido. ¿Estás loco? Por pelear con una mujer. ¿Vas a armar un escándalo en toda la ciudad? Madre. Déjame hacer esto. ¿Acaso en tus ojos también soy un inútil bajo tus faldas? Gracias, hermana. No tengo. ¿El gran general actúa como un niño? ¿Necesita que le pelen la manzana? Tengo. ¿Cómo es que el gran general tiene tiempo hoy para traer al pequeño heredero a jugar? Hace poco, la pista que proporcionaste ya ha dado frutos en la investigación. Gran general,
Esto me lo dio la señora Liu. Bien. Entonces, Zhang Sanbea está realmente relacionado con el caso de la montaña del lobo. Hace poco, el emperador emitió un decreto. Ordena investigaciones sobre el caso de corrupción de los generales Fu Luzon, oficiales de la capital. El nombre de Zhang Sanbea apareció en esa lista. Y el responsable de investigar este caso era el padre de Weilin, el señor Li. Así es. Zhang Sanbea, en connivencia con los bandidos de la montaña, secuestró al príncipe Weilin para montar una obra de heroico rescate para el señor Li. Si el príncipe Weilin moría, él llevaría a sus hombres a exterminar a los bandidos, diciendo que era para vengar al príncipe. De esta manera, el señor Li, agradecido por su favor, naturalmente no lo investigaría más a fondo. Cierto. Buen plan. Cumple su objetivo y se deslinda. Qué jugada tan astuta, la de la cigarra que deja su caparazón. Realmente despiadado. La Supervisión Sur ya investigó. Él fue antes al Monte Lan, pero no encontraron evidencia concluyente de su connivencia con los bandidos. Solo con el testimonio unilateral de la señora Liu en ese entonces. Tampoco se puede usar como prueba directa. Además, el cerebro detrás del caso de Fuzhou aún no ha salido a la luz. Por el momento, todavía no podemos actuar contra él. Acusaciones sin pruebas, el emperador no lo creería. Habiendo revivido esta vida, naturalmente sé que el cerebro detrás del caso de Fuzhou es Tang Jinzon, el padre de la consorte Hui del palacio, el administrador provincial de Fujian. Solo que, ahora, no tengo pruebas. Señorita, gran general. ¿Qué sucede? El presidente de Majesty envió una invitación. Dicen que la gran boda de Joven y la señorita San será en 3 días. Dámela. Sí. Retírate. Sí. Él claramente te está humillando. ¿Humillación? No. No te preocupabas por no tener pruebas concluyentes. Para actuar contra Zhang Sanbea, la oportunidad acaba de llegar. ¿Planeas arriesgarte? Ya que es difícil encontrar pruebas, entonces hagamos que él mismo nos las entregue. No. Zhang Sanbea tiene un alto nivel de artes marciales. No eres rival para él. Tranquilo, conozco su punto débil. No voy a enfrentarme a él directamente, gran general. Ambos sabemos que este es el mejor método. Realmente no necesitas arriesgar tu vida. Podemos buscar otra forma de atacar. Zhang Sanbea es muy inteligente. No caerá fácilmente en la trampa. Si seguimos su juego, será menos sospechoso. Solo no quiero que te lastimes. Jin Tin. Tú y yo en la montaña del lobo compartimos una amistad de vida o muerte. Si no estuviera completamente seguro, no propondría este plan tan fácilmente. Además, no soy del tipo que necesita ser protegida. Como una damisela encerrada en su habitación. Tengo mis propios métodos para vencer al enemigo. Y si no eliminamos a Zhang Sanbea, nunca tendré paz en la residencia. Tú y el maestro pueden protegerme esta vez, pero quizás no la próxima. Es mejor que ataquemos primero y además, debemos golpearlo para que nunca se recupere. Bien. Pero debes prometerme una cosa. Te prometo que tendré cuidado. No. Es después de que todo salga bien. Debes invitarme a beber. Eso, siempre que quieras, en cualquier momento. Bien. Felicidades. 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 Senger, lleva a Janner a brindar con el hermano mayor. Vamos. Janner. Hermano mayor. Te traigo a Janet para brindar contigo. Hermano mayor. Tengo asuntos en la prisión del sur. Disfruten de la bebida. ¿Qué pasa? El gran señor no tiene ningún respeto. Ni siquiera trajo un regalo, solo dio oro. ¿Está tratando de sobornarnos? Bueno, todos sabemos que Hinting siempre está ocupado con asuntos oficiales. Siempre pone los asuntos políticos primero. No lo presionen. Vamos, a beber, a beber. Siempre ha sido el tipo que gasta plata en burdeles y tabernas. ¿No será que bebió demasiado y cree que esto es un burdel? En mi opinión, no se puede culpar al gran señor. Tomar una concubina nunca ha sido un matrimonio legítimo.
Tomar una gallina que no pone huevos, como hermano mayor. Darle una pepita de oro para alejar la mala suerte ya es bastante considerado. Hermano Liangsen. ¿Puedes dejar de molestarme? Lo siento. Fue una falta de respeto de mi parte. Jinnin, ¿realmente viniste? ¿La invitación de la residencia del marqués? Por supuesto que vendría. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme? ¿De qué? Janer es solo una concubina noble, pero aún puedo darle una boda tan espléndida. Chen Jinnin, si antes hubieras aceptado ser mi esposa principal, te habría dado una boda 100 veces más grandiosa. Toda la capital te envidiaría. ¿Crees que me importa eso? ¿Realmente no quieres casarte conmigo? Prima Jinnin. El hermano Liangsen ya rompió el compromiso contigo. ¿Por qué sigues insistiendo? Esta condesa fue invitada a la fiesta. ¿Cómo se puede decir que estoy insistiendo? Además, si realmente quisiera insistir, ¿crees que podrías casarte en la residencia del marqués? Señor Li, ya que tu concubina noble está celosa, haz el favor de alejarte de mí para evitar chismes. Es solo tomar una concubina, ni siquiera pueden saludarse adecuadamente. ¡Qué celos tan exagerados! Exacto. La tercera señorita Chen es una condesa nombrada por el emperador. Si realmente quisiera insistir, ¿crees que Zhang Sanyaner tendría oportunidad? Exacto. Atrevida. Chen Jinnin, ¿fuiste tú la que no tuvo decencia y rompió el compromiso, y todavía te atreves a venir aquí a causar problemas? Fue precisamente porque esta condesa sigue las reglas y no tolera que su futuro esposo tuviera relaciones ilícitas con su hija antes del matrimonio y quedara embarazada, que rompí el compromiso. Tú. Tercera señorita Chen, hoy es un día feliz para la residencia del marqués y la familia del general. Si viniste a felicitar, eres bienvenida. Pero si viniste a causar problemas, no culpes a Zhang Sanbea por no ser considerado. General Zhang San, no exageres. La invitación llegó a mi residencia, ¿cómo no iba a venir? Solo vine a felicitar. De paso, para abrir los ojos. Después de todo, casos como este, de embarazo antes del matrimonio, aborto y esterilidad, y aún así poder entrar tan gloriosamente. En la mansión del marqués como concubina, no son comunes en la capital. Naturalmente, quiero presenciarlo. Una palabra de advertencia para el general, si no quieres que otros sepan, no lo hagas. Algunas cosas, como las cuentas después del otoño, siempre se liquidan una por una. ¿Qué significa eso? ¿Qué sabe ella? Gracias por la invitación. Hoy, al verlos, ustedes dos, hombre basura y mujer despreciable, son realmente una pareja perfecta. Por favor, quédense juntos y sean felices toda la vida. No vayan a arruinar la vida de otros. Tú. Ella está loca. ¿Qué está diciendo sin sentido? ¿Cuentas después del otoño? ¿Nos está amenazando? Basta ya. ¡Qué desgracia! El honor de mi mansión del marqués hoy está completamente perdido. Madre, ¿qué le pasa? Fuera de aquí. ¿Acaso no es suficiente el disgusto que ha sufrido mi madre? Estas son las cartas de Zhang Sanbea, todas escritas por él mismo. También fue él quien me ordenó secuestrar al príncipe Willing. También tengo pruebas de su conexión con el caso de Fuzhou. Dámelas a mí. Se las entregaré a la princesa y al señor Li. Puedo dártelas, pero debes prometerme que intercederás por mí ante la princesa y el señor Li para que me perdonen la vida. No te preocupes. Tu testimonio es valioso, se te perdonará la vida. Bien. Si no fuera porque estamos acorralados por la orden de arresto, no habría regresado. Si no cumples lo prometido, mis hombres
vendrán a vengarse. Él es el líder de los bandidos de la montaña Lan. Antes, la corte exterminó a los bandidos de la montaña Lan. Emitieron una orden de arresto, pero no lo atraparon. ¿Cómo lo encontró Chen Jinnin? No podemos permitir que Chen Jinnin obtenga las cartas. Entregarlas a la princesa y al señor Li. Ahora no hay nadie alrededor. Matemos a esta desgraciada. Recuperemos las cartas y solucionemos todo de una vez, sin preocupaciones futuras. ¿Cómo estás aquí? Shengo. No grites. Ya lo dejé inconsciente. Dámelo. Tío, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres que entregue? Ya que estás harto de vivir, te ayudaré a terminar. Eres el cerebro detrás de todo esto. Fuiste tú quien ordenó secuestrar al príncipe Willin. A veces, saber demasiado no es bueno. Si me crees, te daré lo que quieres. Lo de tu alianza con los bandidos. Y lo de tu conexión con el caso de Fuzhou, tampoco lo diré. Solo los muertos no hablan. Además, todas mis propiedades te las transferiré. Hasta la dote de mi madre te la daré toda. ¿Crees que me importa? ¿Y el secreto de Suyi? ¿Y el tuyo? ¿Qué secreto? Si realmente hay uno. Te dejaré ir. Suyi ha salido de la capital, se fue al sur, a Fuzhou. ¿Qué tiene que ver conmigo que vaya a Fuzhou? Está investigando tu connivencia con los oficiales de Fuzhou. El gobernador Zhang Jinzong de la provincia de Fu. Ya ha confesado todo. No calumnies a este general. ¿Cómo sabe de Zhang Jinzong? Yo lo oculté muy bien. Es verdad. Zhang Jinzong no fue arrestado en el acto. Porque colaboró con Suyi para redimirse. Ya han tendido una red. Solo esperan que caigas. Si Suyi va a Fuzhou, investigará a fondo. Zhang Jinzong es un zorro astuto. Para salvarse, no dudaría en echarme la culpa. ¿Qué traman ellos? Luego, Zhang Jinzong se unirá a unos militares. Y acusarán de que mataste al señor y de Fuzhou. Dirán que fuiste el cerebro del caso de Fuzhou. Distorsionando la verdad. Fue él quien lo mató. Vaya con Zhang Jinzong. Este general confió en él equivocadamente. Él es el cerebro. Realmente caí en su trampa. ¿Ahora puedo irme? General, tranquilo, lo de hoy. ¿Y tu alianza con los bandidos de Langshan? Lo del secuestro del príncipe Willin. No diré ni media palabra. Por supuesto que estoy tranquilo. Estás muerto. Mi corazón estará en paz. Muere. Chen Jintin. ¿Estás bien? Gracias, General Zhang Shan. Gracias por decirnos que Zhang Jinzong fue el verdadero cerebro del caso de Fuzhou. ¿Cómo se atreven a engañarme? No mires, ese tipo ni siquiera es el verdadero líder de la montaña del lobo. Solo es alguien que hice pasar por él. Todo para que caigas en la trampa. Las cosas han llegado a este punto. No sirve de nada que diga más. He traicionado la confianza del emperador. Sabes, desde que cometí estos errores, no he tenido un día de paz. Hoy que me han descubierto. Al contrario, me siento en paz. De verdad, en paz. Estoy dispuesto a señalar a los instigadores y revelar a los implicados. Para expiar mis pecados, ¿de acuerdo? Guardias. Llévense al general Zhang Shan. Sí. ¿Crees que realmente se arrepiente? Saber adaptarse. Siempre ha sido su principio. Hoy sabe que no puede escapar de aquí. Mejor rendirse voluntariamente. Las leyes de la dinastía Zhou establecen: si un cómplice aporta pruebas valiosas y lo que revela es suficiente para una sentencia leve, entonces no recibirá un castigo severo.
En la vida pasada mató a mi maestro. Ahora quiere matarme. No puedo perdonarlo tan fácilmente. Estás herido. Zansambia tiene una energía interna profunda. Acabas de recibir un golpe suyo. Te llevaré a descansar. MMM. Se acabó. Tu tío ha sido arrestado. Nuestra familia Zhang San está perdida. No pensé que mi tío fuera tan tonto. Para caer en la trampa de Chen Jinnin. Ruir. ¿Qué haremos ahora? En el futuro. Señorita. Alguien de afuera me pidió que te lo entregara. Madre. Quizás aún tengamos una oportunidad. Señorita, el general Chen ha enviado la píldora Fuyuan. Dicen que es un tributo de la corte, lo mejor para las heridas internas. El general Chen realmente se preocupa por usted, señorita. Ayer la llevó personalmente de regreso a la mansión, y hoy incluso le envió medicinas especialmente. Aquí están las medicinas. Eres demasiado habladora. Señorita, el duque ha enviado un mensaje. Dice que pasado mañana es el aniversario de la difunta señora. Quiere llevarla a usted y a la señorita mayor al templo Anfu para ofrecer incienso y conmemorar. Le pide que se prepare. Chen Jin Rui. Sí, hace media hora, la señorita mayor fue a la habitación del duque. Parece que Zhang Sanbea ha sido arrestado. Ella aún no se da por vencida. Señorita, ¿usted irá? Por supuesto que iré. Como su hermana menor, debo despedirla. Hermana menor, dicen que hay un salón de Buda cerca. Es muy efectivo para pedir por la seguridad. ¿Qué tal si me acompañas, hermana menor? Quiero pedir un amuleto de protección para nuestro padre y para ti. Como disculpa por lo que hice antes. Para compensarte, hermana. MMM. ¿Dónde está el salón de Buda que mencionaste? Salón de Buda. Chen Jinnin, ¿realmente crees que te llevaría a rezar? No. En realidad, sí te traje a rezar. Para rezar porque en tu próxima vida tengas mejor suerte. Zhang Sanbea, ¿lograste escapar de la prisión? ¿Crees que con una trampa tan burda podrías mantener a este general en prisión para siempre? Chiao. No pierdas tiempo hablando con ella. Mátala de una vez. Siempre me he preguntado, ¿por qué me persigues sin descanso? Los soldados son leales y valientes, pero tú solo piensas en acumular riquezas. Luchas por poder, formas facciones privadas. ¿Cuántas vidas? ¿De aquellos que te sirvieron con lealtad has manchado? ¿Cuántos méritos ajenos te has apropiado? Gente como tú no merece ser general. Además, si esta vez no hubieras tenido problemas, ya estarías conspirando con Zhang Jinzon para tenderle una trampa a mi maestro, Su Yi. ¿Cómo sabe ella todo esto? En aquel entonces, los méritos eran un crimen de engaño al emperador, robando el crédito de los soldados. Y después de ascender, Su Yi no dejó de vigilarme, investigando hacia el sur, hasta Fuzhou. Ahora, ella lo sabe. Eso significa que Su Yi también lo sabe. Menos mal que escapé de prisión, de lo contrario, sería redimirme condenado. Si delato a otros, tampoco escaparé de la muerte. No podemos dejar que viva. Adelante. No pensé que fuera tan hábil en artes marciales. Si seguimos así, vamos a atraer a más gente. Chen Jinnin, prepárate para morir. Usaste veneno. Quieres matarme, pero aún eres demasiado joven. Muere. Zhang Sanbea, perdiste. No tenías dardos envenenados.
Fingir y engañar son tácticas del general Zhang San. Solo usé su misma medicina. Para devolverle el favor. En mi vida anterior, no pude vengar la muerte de mi maestro. Pero en esta vida, al menos no le he fallado a mi maestro. Chen Jinin, ¿qué estás haciendo? Soy tu hermana mayor. ¿No fuiste tú quien lo trajo? Ahora que está muerto, deberías golpear tu cabeza en el suelo para despedirlo. Chen Jinin, tendrás una muerte horrible. Sueltame. ¿Por qué no pudo matarte? Suéltame. Jinin. ¿Qué tan grave es tu herida? Estoy bien. Gracias por confiar en mí. Me dejaste acabar con él yo misma. Padre, sálvame. Chen Jinin se volvió loca. No solo mató a nuestro tío, sino que también quiere matarme. Padre, Chen Jinin, asesinaste a sangre fría. Esta vez estás acabada. Maldita sea. Jin Rui. ¿Realmente crees que tu padre es sordo y ciego? Tú escuchaste todo, ¿padre? Fue usted. Usted dijo esas palabras a propósito. Usted. Padre, me equivoqué. Le ruego que me perdone esta vez. Padre, de verdad me equivoqué. Me equivoqué, padre. Maldita sea. Lo de Zhao Fuan, dijiste que Yan te incitó. Que estabas cegado momentáneamente. Te creí. Pero ahora, después de esta lección, pensé que te habrías reformado. Pero no pensé que fueras tan malvado. Incluso usaste a tu tío para matar a tu propia hermana. Si vuelvo a creer en ti, ¿no sería una vergüenza para nuestros antepasados? Querido sobrino, este bastardo y Zhang Sanbea. Se los entregamos a la cárcel del sur para que los traten. No se preocupe, señor duque. Llévenselos. Padre, no lo hagas. No, padre. No. Vámonos. Jinin. ¿Estás muy herido? Ven a casa con tu padre. Sí. Señora, malas noticias. El general Zhang San. Él. ¿Qué le pasó? Dilo rápido. El general Zhang San escapó de la prisión y en la montaña del templo Anfu. Intentó atacar a la tercera señorita, pero ella lo mató. Y la señorita mayor también fue acusada como la instigadora. ¿El señor duque? La envió a la oficina de supervisión. Se acabó. Mientes. No lo sé. ¿Cómo podría morir mi padre? Es imposible. Voy a buscar al hermano Liangsheng, sí. Él seguro lo sabe. ¿Dónde está el hermano Liangsheng, tía abuela? El joven señor no está en la mansión. Me están mintiendo. Desde el día de la boda. Ni siquiera ha entrado en mi habitación. Hasta ahora no he visto su rostro. Así es como la mansión Jianinho trata a la gente. Usted es solo una concubina. Cuando el joven señor la favorezca, es asunto de él. Usted solo puede esperar. Señora, ¿la dejamos seguir haciendo escándalo? En ese momento, cometí un error. Pensé que ese Zhang Sanbea podría ser útil para el marqués, pero resultó ser basura. Incluso se atrevió a amenazarme. Mejor que esté muerto. Pero el marqués está a punto de regresar. ¿Cómo explicaremos esto? ¿Tiene alguna estrategia, señora? Entonces le diré al marqués que también fui engañada por ese Zhang Sanbea. Así solo me regañará un poco. Y al menos no perjudicará a Liangsheng. En cuanto a esta Zhang Sanyaner, encuentra el momento para que cierre la boca para siempre. Sí.
El emperador ha ordenado que vaya a Yuexi para exterminar a los bandidos. Pronto partiré. Yuexi. He oído que el terreno es peligroso y los bandidos son feroces. Es muy arriesgado. ¿Cuándo partes? Mañana temprano. ¿Tan pronto? En Yuexi hay mucha niebla tóxica. Debes llevar suficientes medicinas. Los bandidos allí son expertos en tácticas de guerrilla. Recuerda no adentrarte solo en territorio enemigo. Ten cuidado en todo. Hinen. Cuando regrese, si aún no estás comprometida. Y no me desprecias. Quiero ir a tu casa a pedir tu mano. ¿Aceptarías? Fui demasiado abrupto. No hace falta que lo tomes en serio. Acepto. ¿Qué dijiste? Dije que acepto. Pero debes prometerme una cosa. ¿Qué cosa? Debes volver con vida. Tienes que venir a verme sano y salvo. Si tú... Lo haré. Espérame. MM. Tía Chen, hermana Jinsu. ¿Cómo lo hice? Aún no es lo suficientemente estable. Ve a practicar la postura del caballo por media hora más. Princesa, eres demasiado estricta. Sí. Come un caramelo de manzana antes de seguir practicando. Gracias, hermana Jinsu. Qué niña tan adorable. Me dan ganas de llevártela a Dayan. Xia 1111. ¿Te gustaría venir conmigo a Dayan? Aprenderías medicina y podrías ser médica militar en el futuro, ayudando a la gente. No es peor que blandir armas. No, quiero ser generala, como mi padre y mis hermanos. Para proteger el territorio de San. Tienes buen físico y una voluntad fuerte y estás dispuesta a sufrir. Realmente tienes un gran potencial. Su padre es el dios de la guerra de Sang, Song Wayan. Su maestro es Ren Yanyun de la secta Wan. Esta vez, su maestro irá a Tang del Norte. A estudiar armamento y pasará por Zhou de camino. Tang del Norte. Shao Yuan me lo mencionó antes. La emperatriz viuda Yuanling de Beitang. Es una figura verdaderamente legendaria. Según lo que dijo Shao Yuan, la emperatriz viuda de Beitang, al igual que yo, viajó en el tiempo. Y lo sabe todo. Puede hacer cualquier cosa. Quizás incluso sepa cómo puedo volver a casa. Sí, de verdad es una figura muy legendaria. Princesa Xiao, si tienes tiempo, deberías ir a verla. Vale, definitivamente iré a verla.